¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Acaban de escuchar a Óscar Puente, ministro de Transportes y parte competente del accidente de tren de Adamuz que dejó 45 víctimas mortales y de Rodalies, con otra víctima mortal en menos de 10 días. El ministro tuitero se presentó en el Senado en una comparecencia de 7 horas como una víctima a la que el disfraz le duró poco para volver a ser el mismo ministro al que le cuesta demasiado mantener la educación y, es más, el respeto a todas las víctimas de tal trágico accidente. El propio ministro llegó a asegurar que no se puede hacer más tras el accidente, pero lo que no sabe el señor Puente es que no se trata de hacerlo después, sino antes para evitarlo. Óscar Puente también se mostró desafiante incluso con las familiares de las víctimas, para ellas un mensaje directo. Irá al homenaje de Estado y mirará a las víctimas a la cara. Si habría dudas en su posible dimisión, él mismo lo calificó como bastante injusto. Un ministro que ha sido capaz de dar 6 versiones diferentes en apenas 48 horas y que se intenta escudar con haber sido de los pocos políticos en estar en una rueda de prensa durante más de 2 horas. Quizá se le olvida que en estos casos, como en muchos otros, de nada sirve estar hablando 120 minutos si no se dice nada. Un ministro de Transportes que, por cierto, compareció en el Senado sin ningún apoyo de los suyos. Nadie del Ejecutivo estuvo presente en la Cámara Alta. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Hoy es viernes 30 de enero, miramos el Santo Rally, felicitamos a todas las Martina. Por delante 2 horas de programa, como siempre, en los que vamos a intentar analizar toda la actualidad política, tanto nacional como internacional, pero pondremos el foco especialmente en esa misa funeral que se celebró ayer en Huelva, con la presencia de los Reyes de España, también de varios ministros, de Feijóo, también de varios representantes políticos, pero sobre todo daremos voz a las víctimas, daremos voz a esa representante de las familias, porque su discurso no tiene ningún desperdicio. También les mostraremos la carta que un hijo que perdió a su madre en ese tren ha enviado directamente a Pedro Sánchez. Asegura que no sabe si le llegará, pero nosotros vamos a intentar darle voz para que resuene, para que vean esas palabras directas al presidente del gobierno. También pondremos el foco en el propio Óscar Puente, que ayer, como les comentábamos, estuvo durante 7 horas en el Senado contestando, hablando, no sé si de lo que correspondía, pero sí intentando excusarse de todo tipo de competencia con respecto a ese accidente de Adamuz. Sobre todo ello iremos hablando, lo iremos desgranando a lo largo del programa de hoy, pero antes, como siempre, presento a las personas que me acompañan en el día de hoy. Y yo soy María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues vivo y de viernes, o sea que en una semana intensa. En fin, hoy voy a hacer un comentario sobre un latinajo bíblico que después se ha usado bastante en filosofía, que dice así: ex abundancia cordis os loquitur, que quiere decir que de lo que hay en el corazón habla la boca. Es decir, que hablamos de lo que nos preocupa en castellano, ¿no? Y voy a citar 3 hechos que me parecen muy relevantes para ver qué hay en el corazón de según qué personas. Poneros en situación: después de la Dana, el galgo de Paiporta había corrido como no había tenido día, y no sé si al día siguiente, después de que alguien dijera, él o su entorno, de que había sufrido una agresión con un palo que nunca existió, cuando empezó una rueda de prensa dijo algo así como: no os preocupéis que estoy bien. Como tema fundamental, porque claro, en Paiporta lo importante no eran los muertos, sino la salud del presidente no golpeado. Poco después, si os acordáis, cuando hubo todo el follón de los informes de la UCO y Cerdán temblaba y entonces hubo una ejecutiva del PSOE súper larga, y después de esperar 3 horas y media la prensa y la gente, salió Pedro Sánchez, contestó alguna preguntita, me parece, y cortó la rueda de prensa diciendo algo parecido: son las 5 y aún no he comido. La gran preocupación. Y ayer, si no recuerdo mal, el chico este, el tal Óscar Puente, nos explicó en fin, que teníamos que ponernos en su piel porque la última semana no había dormido más de 3 horas. De lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. En su corazón solo están ellos.
Pobrecito, solo 3 horas al día con la tragedia que hemos vivido. Pablo Pose, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. A mi derecha, Julián Victoria, bienvenido, ¿cómo estás? Natalia, hoy es el santo de mi hija mayor, Martina, así que desde aquí quiero decirle, para cuando vea este programa dentro de muchos años, que papá estaba luchando contra las fuerzas del mal y contra todos los enemigos de España. Por eso llega tarde a casa. Pero, si me permites, me gustaría salirme un segundo de los temas del día para denunciar una cosa, que es que si no lo hago me da un aneurisma cerebral. Resulta que ayer el Partido Popular votó en contra en el Parlamento Europeo de la propuesta de debate urgente para impedir la regularización de inmigrantes ilegales que el Gobierno de España pretende en Europa. Votaron en contra, igual que votaron a favor cuando se tramitó la proposición de ley que pretendía esta misma regularización en el Congreso. Lo que pasa es que luego Sánchez sacó al Partido Popular de en medio, lo pactó con Podemos para saltarse al Congreso y hacerlo a través de decreto ley. Pero quiero que toda la audiencia lo sepa, que ayer votaron en contra de la propuesta de Vox que elevó al Parlamento Europeo para impedir, para que los burócratas esos que están allí, que no sirven para nada, al menos lo impidieran desde esa organización supranacional que nadie ha votado. Por supuesto, el Partido Popular se opuso y, por tanto, el Partido Popular es responsable por acción y por omisión de todos los males de España. He dicho. Buenos días. Pablo. No, buenos días. Empezamos con ganas el programa. Pues suerte con todo eso, la verdad, porque a mí me recuerda mucho lo que hemos visto los últimos 10 años con Podemos, que es, no sé, utilizar la manipulación en cada momento exacto. Es lo que estamos viendo estos días, es decir, estamos con temas principales en España fundamentales y aprovechar cada resquicio político, cada intención política para colar un mensaje que es absolutamente tendencioso, que, oye, vamos a hablar hoy de lo que Vox quiere, en los términos en los que Vox quiere, y seguramente manipulando, exactamente igual que están haciendo con esos reales decretos en los que meten 40 cosas para decir que solo se habla de uno, como las pensiones, pero de rondón metemos un montón de otras, para poner al Partido Popular en que está votando o no está votando. El Partido Popular está siendo muy claro en el mensaje que está lanzando. Esta regularización masiva que están queriendo hacer el Partido Socialista, saltándose al Congreso de los Diputados, es inédita. Tú sabes perfectamente, como yo, cómo funciona el parlamentarismo, entonces engañar a la gente que está en casa no funciona. Yo creo que no, porque a veces nos escucha la gente que sabe sobre lo que estamos hablando. Una proposición de ley se puede aprobar su tramitación y luego tiene una tramitación. Precisamente lo que ha tenido que hacer el Partido Socialista en el Gobierno ha sido saltarse esa tramitación parlamentaria para hacerlo al margen del Parlamento. Que no se ha hecho nunca en España, insisto, en España y en otros países de Europa se han hecho a veces regularizaciones y se han hecho con el mandato del Congreso de los Diputados, con unas directrices concretas. En el pasado en España, por ejemplo, de hecho, se ha hecho que sean los empleadores, es decir, personas que están en España en situación irregular, trabajando con contrato, los empleadores los que soliciten esa regularización, que pues es una cosa muy razonable y que se ha hecho en el pasado en España. Eso es lo que no se está haciendo ahora y por eso el Partido Socialista se está saltando al Congreso de los Diputados. Entonces, yo creo que mensajes así simplones para lanzarlos a la audiencia y que cuele o no cuele, bueno, oye, suerte. Pero hay gente que escucha en casa y sabe lo que es un parlamento, sabe cómo funciona, sabe cómo es la tramitación parlamentaria. Entonces, suerte, me encanta suerte. Pablo, que hayas explicado el detalle técnico de la tramitación parlamentaria y no hayas explicado por qué el Partido Popular votó en contra ayer de una propuesta de Vox de paralizar una inmigración de más de medio millón de inmigrantes que va, son un montón de gente que puede acceder al derecho al voto y puede adulterar artificialmente las elecciones. 2, va a colapsar los servicios públicos porque son medio millón o más de personas que necesitan vivienda, transporte, educación, sanidad. Y lo más grave de todo, que es que a través de la figura del arraigo y la reagrupación familiar, esos medio millón de personas pueden convertirse en 4,5 millones de personas cuando cada uno de ellos se traiga a su mujer, a sus hijos o a la abuela. Vale, pero el mensaje es que el Partido Popular está a favor de esa regularización. Ese es el mensaje de Vox. O sea, es que no es serio. Que yo, cualquier persona que esté en casa escuchando, no es razonable. Pero el Partido Popular está... A ver... Os presento. Vale. Isaac Parejo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. No, es que me faltaba la otra mitad. Y Marcos de Quinto y ya Libertad. Es que estaba escuchando... A ver, yo simplemente quiero una respuesta. ¿El Partido Popular está a favor o en contra de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales? Lo que está haciendo ahora el Partido Socialista, la regularización masiva, con los términos en los que están haciendo, por supuesto que en contra. No, ¿a favor o en contra? En contra, vamos a ver. ¿Con vuestros términos lo haríais? Con nuestros términos, ¿cómo se ha hecho siempre que un inmigrante se pueda regularizar? Siempre no. Sí, siempre sí. Hecho Aznar y Zapatero. Aznar no, en España y en otros países de Unión Europea, bueno, inmigrantes, que por cierto España, como cualquier país, como por ejemplo Estados Unidos. Pero es que no es una cuestión de España, si es que por ejemplo Estados Unidos, por supuesto, necesita inmigrantes que se puedan regularizar y que puedan entrar en un mercado laboral, por supuesto estamos a favor. Comparando países no tiene nada que ver. España tiene un 10% de paro. En todos los países hace falta cosas similares. En lo que se está planteando ahora mismo, insisto,
de esa forma la que se está planteando, por supuesto que no. Y cifrando cifras... O sea, que en vuestra forma lo haríais. Pero si es que no es la cifra, por ejemplo, estáis hablando de medio millón de inmigrantes. Si el problema es que no se sabe ni cuántos son. Bueno, ¿Son medio millón o son 850.000 Pablo, o pero puede ser un millón? El Partido Popular en octubre del 2024 dijo: hay que darles una salida, faltaría más, a 500.000 inmigrantes ilegales. Pero si es que no es cuestión de que sean inmigrantes ilegales que entran en una patera saltándose la valla de Ceuta y Melilla y que vienen traídos por mafias y que vienen a delinquir. O sea, si se quiere meter en el mismo saco todo, no es así. Hay gente que viene a estar a España, vienen a España, muchos por cierto, de Hispanoamérica, en situación originalmente regular, que se irregularizan al estar aquí y por eso es importante y que ver están caso a contribuyendo. caso. Claro, por supuesto. Pero vosotros defendíais la regularización de 500.000. No. El titular era ese. Isaac no solo defendían, sino que José María Aznar en el 2000, entre el periodo 2000-2001, regularizó a otro medio millón de inmigrantes ilegales. Por eso Todo el decía. mundo sabe cuál es la posición del Partido Popular en esto. Marcos de Quinto. Sí, bueno, nada, gracias. Está complicado ya hablar, ¿eh? Gracias, si puedo hablar un momento. Francas ha elevado mucho el nivel de esa tertulia diciendo unos cuantos latinajos y haciendo, pues hablando en latín. Y yo quería hacer también una cita de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, del sulfato atómico, que dice: el orgullo y el moscatel siempre pierden al infiel, y es una cita que yo creo que es muy útil. En el caso de la regularización, efectivamente, es decir, Sánchez ha hecho un truco para hurtar al Congreso el que los españoles, a través de nuestros representantes, podamos manifestar nuestra opinión. De eso estamos acostumbrados. Entonces, lo que se ha hecho es hacer un recurso a Europa, porque de hecho una regularización en España impacta no solo a España, sino impacta al resto de países europeos. Luego, tratando de darle una dimensión europea, es una segunda posibilidad que hay de poner freno a esta iniciativa que irregularmente está haciendo Sánchez. En este sentido, Vox ha hecho una propuesta que ha sido tumbada con los votos socialistas y del Partido Popular en Europa. Y el Partido Popular ha hecho un truco, que es decir, no, hemos dicho que no a esa propuesta porque tenemos una idea mejor, que es una tal Comisión Schengen. Esa Comisión Schengen es una payasada, es un cementerio de iniciativas. En esa Comisión Schengen lo que ha consistido y lo que ha hecho el Partido Popular es rellenar un cuestionario de 200 palabras que será respondido dentro de 6 meses por un funcionario que les dirá: estamos estudiándolo. Y eso no es exactamente lo que se pretendía hacer. Lo que se pretendía hacer es tratar de poner freno a eso. La otra posibilidad dentro de esto es, con el Tribunal Supremo, pedir medidas cautelares para que se pare esto. Espero también que el Partido Popular apoye una iniciativa de ese tipo para que con medidas cautelares poderlo parar. Pero las cosas hablemoslas claras. O sea, esto es lo que ha sucedido, estos son hechos, es lo que ha sucedido. Efectivamente. Francas. A ver, no, simplemente para liar un poco más. Muy bien, ¿qué falta hace liarme un poquito más? Voy a decir, esta mañana, no sé qué radio, qué televisión o qué medio de comunicación ha conectado con el consulado de Pakistán en Barcelona. Habéis oído, ¿no? Y han dicho que había colas de ayer y colas de hoy. Igual ha sido en este medio de comunicación, que ayer también lo ofrecimos. Igual ha sido en este medio de comunicación, que ayer también lo ofrecimos. ¿Aquí? En Dando Caña, ¿no? Los compañeros de la tarde. No, yo no lo oí. Ah, no, por la tarde, es que por la tarde escuchas televisión Pero que española. estaban hablando de que había colas de gente, o sea, pakistaníes, que en teoría no son lo que hay más en España, ya ayer y hoy, para pedir el certificado de penales, ¿vale? Eso simplemente nos da idea de que van a correr, ¿eh? Porque el chollo es perfecto. Ahora, si recuperamos un poco la historia, sin entrar en lo que ha dicho Marcos y habéis dicho vosotros de hoy, en la historia sí que, si queremos ser justos, lo que se votó en su momento en el Congreso no fue que entraran 500.000 inmigrantes. Se votó la toma en consideración de una proposición. Con lo cual, cada vez que dice el Partido Popular voto a favor de, es mentira. No votó a favor de. Votó a favor de eso. También sabemos por qué votó a favor de eso. Y entonces, porque se asustó, porque Cáritas le presiona a última hora porque iban a votar que no. Claro, la toma en consideración simplemente quiere decir, y además viniendo de una iniciativa popular, a mí me da la sensación de que lo justo es que se votaran siempre que sí. Porque si no lo tomas en consideración, es decirle al ciudadano, tú tú mete firmas y te las metes por donde te quepan. O sea, entrar en el Congreso no es un problema. El problema está en que sale del Congreso. Entonces, otra falacia que se está diciendo ahí, que creo que es muy peligrosa.
se supone, y además hay falacias por un lado y por otro, ¿no? Algunos dicen, no, es que son 500.000 señores que están trabajando. Bueno, habría que verlo. En principio no es fácil que estén trabajando si están de ilegales, porque si están trabajando ilegalmente y eso... En palo entre las mujeres marroquíes del 90%. Pero tampoco es verdad... Si ser carterista es un trabajo, pues a lo mejor están trabajando. Tampoco es verdad que estos 500.000 personajes vayan a exigir a partir de mañana sanidad, educación, etcétera, porque muchos de ellos ya la tienen. La mayoría ya la tienen, porque en este país con entrar y hacer cualquier chorrada te dan de todo ya. O sea que decir que iremos a peor, pero no estábamos bien, estábamos muy mal y empeoraremos un poco. Para mí el gran problema está en la injusticia que supone eso frente a aquellas personas que quieren emigrar legalmente a los países y en el efecto llamada, que es indiscutible. O sea, ayer y anteayer corrían por África y por no sé dónde cantidad de avisos, y aquí lo contó Rubén Pulido, que me parece que sabe más que todos nosotros juntitos sobre el tema, de las alertas diciendo, oye que entra... Un ángulo que yo creo que nadie ha comentado al respecto es que entrar ilegalmente en España supuestamente es un delito. Claro. Es un delito. Entonces, si tú haces una regularización de 500.000 personas que han cometido un delito, 500.000 delitos, lo que estás haciendo es no una amnistía, pero estás haciendo un indulto general expresamente prohibido en la Constitución. Por lo cual, desde este punto de vista, desde este ángulo, tú podrías ir ya no solamente al Tribunal Supremo, sino al Tribunal Constitucional diciendo esta norma es anticonstitucional, porque se les está en estos momentos indultando a 500.000 ilegales que al entrar aquí ilegalmente cometieron un delito. Luego es un indulto general. Y esta aproximación, que yo no la he escuchado en ningún lado, probablemente es lo que en paralelo se debería de estar tratando. Lo que pasa es que la izquierda te dirá que no es un delito, sino que es una falta administrativa. Una falta, bueno, pero estás indultando una falta. Sí. Ya, pero no sé si, desgraciadamente, no sé si es lo mismo, porque para mí saltarse una frontera es un delito. Bueno, pero estás haciendo un indulto de una falta. El único tema es la Constitución. No sé si una falta puede ser indultado o ya no. Como es un nivel jurídico, ya me perdí. Pero sí que es verdad que hay que diferenciar que no todo el mundo ha entrado de forma ilegal. O sea, hay gente que entra con un visado de turista, luego se ha quedado... No, ilegal igual, ¿eh? Sí, es ilegal igual, pero yo distingo, no sé si vosotros, pero yo distingo mucho la forma de entrar en un país. O sea, no es lo mismo entrar saltándose la valla, saltándose los controles con la Guardia Civil, que bueno, que al final el suramericano, el latinoamericano, que viene con el visado de turista, se pone a trabajar y tal. Por eso digo que a la hora de regularizar a gente hay que ver caso a caso. Individualmente. Sí, por supuesto. Y a mí me parece, a ver, yo no estoy a favor de regularizaciones masivas, etcétera, pero no es lo mismo regularizar a un venezolano, un colombiano que entró con un visado de turista y se quedó aquí trabajando en negro, que se puede estudiar el caso, que a un señor que viene de Marruecos o de Argelia saltándose una valla. Pues no son casos iguales, sinceramente. A mí tampoco. Por eso hay que mirarlo. Pero el tema de regularizar en España no se puede comparar con Estados Unidos o con Alemania, etcétera. Aquí no necesitamos más inmigrantes. Es que mientras haya un 10% de paro, mientras haya un solo español en el paro, es que no tiene sentido. La inmigración, el sentido de la inmigración es suplir puestos de trabajo que el mercado nacional no puede suplir. Digo yo, estamos todos de acuerdo en que es el sentido de la inmigración, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que con un 10% de paro, bueno, falseando las cifras... De paro entre españoles, porque el paro entre población africana es del 25%. Por eso, falseando las cifras, no hay que ver los inmigrantes ilegales que no cuentan para el paro, que ahí también lo que decía, que el 90% de las mujeres marroquíes están en paro, no trabajan. Pues claro, ahí ¿hace falta inmigrantes? No hace falta inmigrantes, al contrario, hace falta echar a mucha gente de España. Españoles también, ¿eh? Españoles también. Porque aquí hay un problema. Quiero decir que a mí me encantaría echar a alguno, el tema del paro no lo resuelves con eso, porque resulta que probablemente de este 14% hay un porcentaje muy alto que le han ofrecido trabajo y ha dicho que trabaje Rita. Claro, si le dan 1.400 euros de paga, entre la ayudita, la paguita, claro, el parito y la madre que lo parió, sí, pero no cobra parecido y no pega ni en sello en A, porque después en B se pueden hacer pijaditas si quieres llegar a una cifra distinta. Y eso nadie actúa. Sí, pero las cifras no son, yo creo que nos estamos equivocando, las cifras no son 500.000, son 800.000. Y dentro de un tiempo, si hay reagrupación familiar, podemos multiplicarlo por 3. Sí. Entonces estaríamos hablando, pues eso, de 2.400.000, que al final sería lo que
unas medidas de este tipo están consiguiendo. Pero eso sería si esta fuera la última medida, porque si es la última medida, dice, bueno, pues 500.000, 800.000. El problema es que esto es una tomadura de pelo, porque el grifo sigue abierto. Hombre, claro, Entonces, más claro, abierto. si tú tienes en estos momentos una gotera, no basta con estar pasando todo el día la bayeta, lo que hay que ir al piso de arriba y tratar de cerrar eso. Y aquí nadie está tratando de decir cuál es en estos momentos la solución, porque el problema es la entrada. Si nosotros cerramos la entrada, yo estoy seguro que al final todos vamos a llegar a un acuerdo de cómo podemos regularizar y solucionar las cosas. El único problema es que nosotros estamos aquí sin ponerle medidas a lo que es el origen de todo. Causa de la causa es causa del mal causado, y ahí es donde tenemos que entrar. Pero es que eso no se está hablando, siempre estamos hablando cómo repartir. Yo vengo ahora recientemente de Las Palmas, que estuve dando ahí una conferencia con el Foro de Canarias, y claro, ahí están todo el rato pensando que el problema es cómo los sacamos de aquí para llevárselos, y digo, no, es que el problema es que no entren, que no entren, porque yo, mientras tanto, digo que no salgan. O sea, es decir, no podemos estar aquí continuamente con vuelos nocturnos de Europa o lo que sea, llegando a Barajas a las tantas de la madrugada y entrando aquí gente, porque eso no es solucionar el problema. Al revés, eso es abrir el grifo. O sea, a medida que un depósito lo vacías, lo que haces es que quepa más en el depósito. Pero eso es... Y entonces, además, si el vaciaje es un chollo para el que entra, es evidente que eso... Pero lo que no puede haber... Otra medida, Marcos, que a mí me parece que la ha puesto algún país y no es nada tonta. El señor que entra ilegalmente nunca va a poder ser nacionalizado ni oficializado como inmigrante legal. Eso lo ha puesto, no sé si Italia pero, Francas, o algún otro país. Señor hay que y esa echarlo. pequeña... No, hay que ponerle trabas. Sí, pero a ver, seamos serios. Lo de echar a un tío, se le coge y se le echa ¿a dónde? Todo el mundo sabe, si ha estudiado algo, de que para echarlo tiene que aceptarte el país donde lo vas a echar. Y ningún país está aceptando nada. Con lo si cual, no te lo aceptan, les quitas esos países inmediatamente todos los apoyos que se están dando. Que solo falta y no vuelve a entrar al comercio económico europeo. Que no es tan fácil. O sea, es evidente que lo que hay que hacer es proteger la frontera de entrada. Y que no entre nadie. Y cuando entra un tío, salta la valla, pues por debajo se le pasa otra vez. Pero a nosotros no nos reciben los marroquíes que nos entran aquí y encima les construimos un estadio de fútbol, les hacemos toda la red ferroviaria, les regalamos los jeeps para las policías y ellos se gastan el dinero en armamento en Corea del Sur. Yo ya he contado aquí que hace poco me contaba un señor una cosa, un tío de esos que está en casas de acogidas y me decía, sí, es muy fácil, a ver, él no lo decía por esto, decía, los chicos que vienen de Marruecos, él hablaba más bien de menas no tienen nada, pero bueno, eso vamos a suponer que son menas, y en teoría en muchos casos no se sabe de dónde son, porque han roto todo tipo de documentos, con lo cual cualquiera no los puedes echar, porque no sabes dónde. Dice, pero después, cuando hablan con el móvil, hablan con la familia. Claro. La familia vive en algún sitio, entonces no cuesta nada saber exactamente dónde puñeta vive la familia. Es más, en Estados Unidos te cogen en inmigración, no entras al país, te pueden tener ahí incluso hasta 2 días. Oye, y tienes cámaras, tú déjales teléfonos móviles y te vas a enterar absolutamente de todo. Si van a hablar entre ellos, y tú de dónde vienes y tú de qué pueblo eres, porque cuando tienes a la gente ahí 12 horas, pero vamos a ver que no son profesionales y no son gastos, que son chicos, o sea, que te vienen de Rachidia, que te vienen de Erfú, que te pueden venir de Mersuga, de Chegaga, y dices, bueno, es facilísimo, claro, pero si es que además las familias los dejan. Es decir, ha habido argelino, que era del servicio diplomático, que ha dejado a los niños y tal para que les demos educación y todo. Yo me voy, lo que yo digo, yo me voy a Estados Unidos, tengo una niña de 6 años, bueno, espero dentro de unos años, cuando tenga 16, 18, y la dejo abandonada delante de Harvard y a mí no me la escolarizan. O sea, los de Harvard no me van a dar una beca a la niña porque yo la haya dejado abandonada. Primero, me coge la policía de Estados Unidos y me mete en la cárcel y la niña vuelve a España corriendo. Digo, eso sería lo lógico, pero es que somos de verdad, o sea, es que somos el pitorreo. Y si no nos hacemos respetar y no nos respetamos a nosotros mismos, esto es un desastre. Primero hay que saber de dónde son. Segundo, hay que hablar con el país para que se los lleve. Y si no se los lleve, lo que decías tú. Y si eso se hiciera a nivel de Unión Europea, mucha más fuerza. Y tercero, si tú, cualquier tío que ha entrado en España, tío barratía, tío lo que quieras, cualquier tío que entre ilegalmente en España, en Francia, en Alemania, le invalidas para hacer ciudadano europeo para siempre, alguno también se lo pensará, Y eso no sé qué país lo ha hecho y cuesta, es un epígrafe de una ley, y no cuesta nada. Pablo.
Y sin ayudas, por supuesto. Vale, bueno, no sé cuánto vamos a seguir con el tema, pero yo creo que a río revuelto ganancia de pescadores. Quiero decir, son temas complejos que precisamente yo creo que hay partidos políticos intereses que lo quieren revolver más. De todo lo que hemos comentado en este rato. Jurídicamente yo creo que no tiene nada que ver un indulto general con lo que se está diciendo ahora mismo. Yo creo que, yo no lo sé porque no tengo ese conocimiento, pero creo que intuyo que en ese planteamiento jurídicamente es un disparate. Es decir, yo creo que lo que no se puede es trasladar disparates a la población y comparar cosas que no son. Y al final acabamos comparando la amnistía a los independentistas con una regularización masiva que no tiene nada que ver jurídicamente, en mi opinión. La cuestión es compleja, mucho. Por ejemplo, se decía, no hace falta inmigrantes en España para trabajar más. A mí me parece que eso es más complejo que esa afirmación así sencilla de titular. Porque sí, estamos conviviendo. Claro, pues, entonces no sé qué se está proponiendo entonces para esa España vaciada. Que falta gente. ¿Seguro? Pero la gente que no es de aquí, eso es seguro. Vamos a dejar a Pablo que termine. Isaac le contesta. No, si yo... que llenar la España vacía de inmigrantes, vamos, no sé. Si no estoy diciendo que haya que llenar... Vamos a ver si podemos responder a lo que yo digo yo y no a lo que quieres que diga para responderme a lo que quieres que diga. Yo estoy diciendo que esa afirmación de que en España no hace falta inmigrantes es un titular muy sencillo que es muy complejo de que se sostenga con la realidad. Porque por supuesto que en España y en otros países del mundo, y en casi todos, y digo en Estados Unidos también, decía como ejemplo, que Estados Unidos también, países que están en crecimiento, países que necesitan mano de obra, países que necesitan un abanico enorme de cualificación, desde la máxima a la mínima, por supuesto que necesitan inmigración para funcionar. Y eso no significa que se esté diciendo que hace falta que salten moros la valla para venir a delinquir, porque son cuestiones distintas y cuando se quieren mezclar cuestiones que son distintas, eso no vale para nada. Los datos están, además todo el mundo los conoce, los marroquíes, los magrebíes vienen aquí a España y están cotizando el 30-20% de ellos. Te viene un venezolano, están cotizando el 70% de los venezolanos que están en España cotizan y contribuyen. Entonces, cuando tú tienes una inmigración, por cierto, ha sido masiva la de hispanoamericanos en los últimos años que vienen huyendo de dictaduras y de regímenes que les están explotando allí, vienen a España, que es donde pueden encontrar culturalmente algo que es lo mismo realmente. Pero son refugiados y vienen con familia. Son refugiados y vienen con familia. Y vienen aquí a trabajar, y vienen aquí a trabajar. Pero son refugiados y vienen con familia, vienen con mujeres, y vienen con sus esposas, y vienen con sus hijos. Y lo que estoy queriendo decir, Marcos, es que vienen a España y encuentran una sociedad y un mercado laboral en el que se pueden meter, en el que pueden contribuir. Luego, la afirmación en vacío de que en España no hace falta inmigrantes o no hace falta inmigración, eso no es verdad. Otra cosa es lo que hace falta es que sean legales, que entren por la puerta, que rellenen un papel y que sea... Diciendo que España tiene una población, por cierto, menos de la que probablemente tendría que tener, ojalá hubiesen más nacionales teniendo más hijos, en lugar de tener un hijo como tenemos por mujer. Pero la inmigración la tenemos que elegir nosotros, no las mafias. Pero si las mafias, por supuesto que no. ¿Será que no he venido yo aquí 80 veces a este programa a decir que es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno nacional, que está alentando a que las mafias precisamente manden inmigración a Canarias? Que estamos permitiendo que Rusia, con la Wagner, esté moviendo masas migratorias en el norte de África, y aquí estamos callados, no diciendo que es Rusia quien está moviendo esa inmigración hacia aquí. Que estamos permeabilizando las fronteras y no activando el Eurofrontex, que podríamos hacerlo, y que se ha pedido en el Parlamento en varias ocasiones por el Partido Popular, cosa que Vox no va a decir, pero que se ha pedido por el Partido Popular que se haga. Porque tenemos un gobierno que está dejando sus funciones y no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero son dos problemas distintos. Uno, el que vengan, que lo hemos denunciado 1000 veces y no sé cómo más se puede decir, y habría que desplegar el ejército, y se ha dicho en varias ocasiones, y la Armada, probablemente en Canarias, para evitar que esto siga ocurriendo, porque sobre todo se está engañando a esa gente que está allí y se le hace promesas falsas para venir aquí. Y en Algeciras también. Y dos, es cuando ya están aquí, que son problemas distintos. Y no es lo mismo un inmigrante ilegal que entra saltando una frontera, que además es una frontera europea, que un inmigrante ilegal que ha venido de forma regular y se ha irregularizado al llegar aquí, como decíamos, hispanoamericanos que pueden haber venido de situación regular y se regularizan. Son cosas distintas y al mezclarlo, yo creo que precisamente lo que nos ayuda es a que la gente que está en casa entienda el problema y se pueda buscar una solución que podría ser, por cierto, por ejemplo, en el Parlamento. Como decía, que esa regularización, esa proposición de ley se debatiese en el Parlamento, oye, que cada uno dijese qué es lo que tiene que decir. Porque al final han privado al pueblo español, que está representado en las cámaras, de poder expresarse. Pero la gente lo tiene entendido. Vamos a escuchar a Isaac, que le había cortado. Es que a mí este trilerismo pepero de todo es muy complejo, no me mezcles. Nada se puede hacer. Conmigo no funciona. Mira, macho, la realidad es así. No, la realidad. Tú me estás hablando de inmigración cualificada. ¿Qué inmigración cualificada está viniendo? O sea, aquí la mayoría de puestos que se
están supliendo aquí son del sector servicio, de repartidores, etc. Están viniendo médicos, aquí faltan médicos, están viniendo médicos, no están viniendo médicos, están viniendo profesores, no están viniendo profesores. Escúchame que estoy hablando yo. Están viniendo ingenieros, no están viniendo ingenieros, están viniendo para suplir puestos de trabajo de baja cotización, puestos de trabajo, estoy hablando yo, puestos de trabajo de baja cotización, muchos además se terminan en el paro. O sea, es que no estamos importando mano de obra que se necesite, estamos importando mano de obra que no quiere nadie. O sea, ese es el problema, que estamos llenando España del sector servicio, de puestos de trabajo de baja cualificación. Aquí no están viniendo gente que necesitemos de verdad. En España faltan médicos y no vienen médicos. Pero no faltan ingenieros porque no hay. Si te vas un fin de semana a unas urgencias, verás de dónde son los médicos que... Eso que produce Francas, eso presiona a la baja los salarios. Porque es gente que compite en desigualdad de condiciones. No es la mayoría. No vienen médicos, sí vienen médicos. No es la mayoría. Hay una organización en España de odontólogos venezolanos que tiene, no sé si son 200 o 300 que se quejan de que el gobierno español no les regulariza. Que vienen de forma legal. Un odontólogo que viene a trabajar aquí de odontólogo de médico viene de forma legal. Vamos a intentar hablar de uno para que se nos escuche a todos. No, no estoy diciendo una cosa la contraria. No es la mayoría. Los 500.000 inmigrantes ilegales, los 500.000 inmigrantes ilegales que van a regularizar, te digo yo que ahí no hay ni un médico. Yo encantado que me respondas, pero respóndame a lo que estoy diciendo yo. Yo tengo que insistir. Ahora respóndeme a lo que he dicho yo. Pablo, respóndeme a lo que estoy diciendo, no lo que yo estoy diciendo, que España tiene un mercado laboral en un abanico enorme. Y no estoy diciendo que solamente estén viniendo médicos, estoy diciendo que es un mercado laboral muy amplio, con necesidades muy completas, y que por supuesto se puede insertar gente en el mercado laboral en los distintos niveles. Por supuesto que viene gente a los niveles bajos, pero como dice Francas, y eso es verdad, y si no, macho, entérate de cómo lo que pasa en España, porque hemos tenido proposiciones de ley en la Asamblea y en el Congreso de Diputados, porque efectivamente hay cientos de miles de médicos, de odontólogos, de enfermeros, de cualificados sanitarios, ingenieros, que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez no quiere convalidarles los títulos que tienen homologables. Yo, por ejemplo, que estoy en Argentina, en una de las escuelas de ingeniería más importantes que hay en Buenos Aires, no se les homologa porque no se quiere, que esa inmigración cualificada, eso es una realidad. Y eso habría que hacerlo, y se está dando tiradas a malísima que no quiere regularizar 500.000 médicos. Marcos, ya está. Hay 500.000 ingenieros médicos, es que somos tontos, tío. O sea, vamos a poder regularizar médicos. Está la salida fatal. Vamos a centrar esto, que no quiere decir que yo sea centrado, pero vamos a centrar esto. Vamos a ver. Cuando hablamos de inmigración, pongamos en sentido general, y toda la gente lo entiende, hay tres grupos perfectamente diferenciados. En un lado tenemos los refugiados, que nadie discute el que aquí tienen las puertas abiertas a los refugiados. Yo he tenido en casa refugiados ucranianos. No son ilegales los refugiados. Son ucranianos. Tiene también refugiados, por ejemplo, venezolanos, que son gente que ha tenido que salir de allí. Y entonces los refugiados, primero, son gente, en general, con cierta formación, son gente que vienen las familias enteras y son gente que el día de mañana su pretensión es regresar. Esos son los refugiados y nadie discute eso. Luego tenemos inmigración legal. Las empresas buscan determinada gente que a lo mejor aquí no pueden encontrarlos, se hace un contrato y vienen ya con un contrato o con una carta. Y eso es la inmigración legal. Y luego tenemos la inmigración ilegal, que esa es la que no elegimos, esa es la que las mafias nos eligen. Y si una mafia, porque tú le pagas 4.000 o 5.000 euros, te mete en un barco nodriza, luego te saca en los cayucos, porque claro, desde Nuakchot o Nuavidud hasta llegar a las Islas Canarias son 11 días de navegación. Y con esos motores necesitan llevar mucha gasolina. Entonces, esos cayucos, ¿dónde llevaban las latas de gasolina? ¿Cada uno la llevaba encima? Vamos, hombre. Entonces, esos ya llegan y son parte de lo que es el trato de personas. Un trato de personas donde cuando están ya cerca de las costas resulta que llaman al Open Arms, al Open Uber, y entonces le dan longitud y latitud, y entonces curiosamente con lo grande que es el mar los encuentra a todos. O a salvamento marítimo, o salvamento. Y ya les llevan la última milla, ya le acercan. Y ahí está la Cruz Roja que también pilla. Y aquí hay un montón de gente que pilla, y antes esto lo lleva el Ministerio del Interior, pero ahora se lo han dado las ONGs que también pillan. Entonces aquí hay una cadena. Todo eso es si al final la inmigración ilegal que va a entrar en este país es la que eligen las mafias, pues digo, oye, pues si va a entrar aquí el que le dé la gana, yo recomiendo que Álvarez monte un chiringuito en las playas de Mauritania o en Nuavidú, en Nuakchot, y que
directamente los traemos ya en un barco, que así no se juega la vida, y que por lo menos el dinero nos lo quedamos nosotros, y a ver si bajamos el déficit, porque esto es lo que es absolutamente una vergüenza. Y eso es lo que no, nosotros sí necesitamos inmigración, pero necesitamos la que nosotros en estos momentos tenemos que decir, el cupo. Necesitamos un cupo de encofradores, o un cupo de escayolistas, o un cupo de lo que sea, de veterinarios, que a lo mejor a esos sí ya les convalidan. Y lo tendremos que decidir, y eso es como se hace en un país decente. Punto. Y todo lo demás hay que combatirlo. Pero bueno. Julián. Completamente de acuerdo. Llama poderosamente la atención como el tren de Adamuz no lo encontraban, pero Open Arms encuentra una patera en medio del Atlántico. Por responderte punto por punto, Pablo, a tus proclamas. Uno, no existen fronteras europeas, existen fronteras españolas, por más de que el Partido Popular insista en disolver la soberanía de las naciones. Joder, macho. Una cosa, mientras haya 3 millones de parados en España, no necesitamos inmigración. Hay que poner a trabajar a la gente que está en paro y no hay que sustituirla por mano de obra no cualificada. Punto número 2. Cualquier inmigrante legal que llegue a España que cobre menos de 45.000 euros supone una carga para el Estado, porque contribuye menos de los recursos que detrae del Estado en educación, sanidad y servicios sociales. Y además, es que solo contribuye él, pero si se trae a su mujer y a sus hijos son 3 que usan transporte público, sanidad pública, educación pública y contribuyen absolutamente 0. Con lo cual, toda la inmigración, el 90% de la inmigración que está entrando en España son deficitarios. Y en tercer lugar, como decía antes, no importa de que vengan, a lo mejor en vez de gente que recoge manzanas en el campo, que vengan médicos o que vengan ingenieros. Cuando se importan masivamente, no importa en la profesión, se presiona a la baja los salarios porque siempre cobraban menos en sus países de origen de lo que van a cobrar aquí, con lo cual lo que no es posible es que nuestros médicos se vayan a Alemania e importemos médicos venezolanos, por más de que lleguen legalmente. Cuando importan masivamente gente, por más cualificada que sea, alteras las dinámicas propias del mercado y por tanto es normal que los salarios se estén desplomando, porque si imagínese que el sueldo de los camareros es de 1.500 euros, importamos 800.000 bolivianos, 800.000 marroquíes, 800.000 de donde vengan, y quieren ser camareros, siempre lo harán por un precio inferior de lo que lo aceptaba un español. Y por tanto, al español le toca salir a competir y decir, para poder colocarse y decir, vale, pues ya no cobro 1.500, dadme los 900 que estáis ofreciendo. Con lo cual, no importa que vengan legales cuando son masivamente. Escuchadme, 30 segundos tenéis cada uno, como si esto fuese un debate, los 30 últimos segundos cada uno y no se haga más. Salario mínimo, pero fuera de eso. A ver, el grupo 2 que decías tú, o sea, si tú como empresa pretendes traer a alguien, es mucho más complicado que no que salten la valla. Porque lo intentó, yo conozco gente que ha intentado traer ingenieros y a la momento que se ha hartado. Sí, totalmente de papeles. Es mejor que se vayan a Nuevidus, les das 5.000 y entra el ingeniero en una patera. Que salten la valla y ya está. Me parece que estamos todos de acuerdo en que el grupo 3, es decir, el inmigrante ilegal, por ser ilegal, no debe entrar. Lo que no nos pondríamos tan fácilmente de acuerdo es cómo puñeta conseguimos que no entren. Pero lo que también está claro es que este gobierno no hace nada para que no entren, sino más bien hace para que entren más. Y ahí estamos. ¿Por qué no entra ninguno en Hungría? 30 segundos. Minuto de No oro. entra ninguno en Hungría, pues será porque tienen las fronteras controladas, ¿no? Porque no es en Hungría. En Hungría. Claro. Pues claro, es que dice, ¿cómo lo hace para que no entre? Qué difícil es, no tan difícil no es cuando hay un país en la Unión Europea que lo consigue. No tiene lo mismo Hungría, el mar de Hungría es bastante más denso que el mar Mediterráneo. Bueno, vale, pero se puede hacer. general, vamos. ¿Por qué lo consigue hacer Puedes Estados Unidos? andar ¿Por qué Estados Unidos está echando gente? Bueno, lo que has dicho es que es tal cual. ¿Por qué tú vas a la urgencia, vas a un hospital y hay médicos venezolanos, hay médicos ecuatorianos, porque nuestros médicos los estamos echando, nos estamos gastando el dinero público en formar médicos y científicos y se van porque cobran una mierda. Entonces, claro, porque es que es necesaria la inmigración, claro, es necesaria porque los médicos se están yendo. Pero eso no tiene nada que ver. Marcos. Eso es otro tema. Mi minuto de oro. Son 30 segundos. Sí, 30 segundos. No, quería recordar un tema de un estudio demográfico que había salido publicado recientemente y decía, por poner un ejemplo, que en 35 años los catalanes de origen serían minoría en Cataluña. Esto es muy importante para que los políticos piensen con luces largas. Es decir, si en estos momentos están luchando por tener un cuponazo, están luchando por tener el control de las fronteras y están luchando por expulsar a la Guardia Civil, imagínate en 35 años que el cuponazo va a ser manejado probablemente por un gobierno catalán musulmán, las fronteras van a estar en manos de un gobierno catalán musulmán y la Guardia Civil que han expulsado estos va a hacer que sea mucho más fácil instaurar la Sharia en Cataluña. Esto es simplemente para que piensen con luces largas. En Londres, y Pablo. Exacto. Los 30 segundos. Pues lo de los cupos estaría bien, pero es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para las universidades qué oferta tendría que darse de cada grado. Y estaría bien, pero no nos ponemos de acuerdo ni para eso, y sería necesario. Sobre las fronteras,
El día que te pidan el pasaporte para pasar a Francia, a mí me avisas, pero hasta entonces la Unión Europea, la Comisión Europea tiene el Frontex para activarlo en la protección de las fronteras, como está haciendo Meloni en Italia, que estaría bien que España lo hiciese, y no lo hacemos. ¿Y cómo lo protegemos? Pues con el ejército y con la armada, que para algo está, y es lo que se está pidiendo desde hace tiempo. Y lo que no se puede tampoco es mercantilizar la inmigración de esa manera, porque, por ejemplo, los inmigrantes no se les importa. ¿Mercantilizado tú diciendo que son necesarios para que vengan a trabajar? Vamos a dejar a No, Pablo. estoy diciendo que se importan inmigrantes como el que importa mercancía. Yo creo que eso es un lenguaje que no tiene nada que ver con la inmigración. Pero bueno, oye, Hombre, que esa cada persona cual... que dijo que cada no tiene que cual- venir a limpiar culos. O sea, cada no, cual... somos nosotros. ¿Que quién iba a construir nuestras Vamos a casas? Sí, eso lo ha dicho todo el mundo. Se lo ha dicho desde la Bueno, extrema todo el mundo izquierda no. hasta la Yo extrema a vos derecha. lo escucho decirlo. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Yo No, le he visto al es el PSOE tipo y de al argumento... PP decir que tienen que venir a limpiar casa y limpiar Yo se lo escucho ancianos. decir a Más Madrid, al Partido Socialista, a Vox... ¿A vos y que has escuchado que vienen a limpiar culos? Yo Bueno, creo que no, vete a la Pablo. Hay que Asamblea ser de justos y Yo le he escuchado a Víctor Asamblea de Madrid. Gutiérrez, a Bayuso... Pues hasta aquí el escuchado debate, todo. lo siento, Yo estoy en la Pablo. Asamblea de Madrid y yo escucho Nos a Vox vamos a ir a la todas las primera semanas. pausa Yo lo he escuchado. publicitaria. Vamos a intentar sosegarnos y vamos a intentar, después de la pausa publicitaria, seguir avanzando con más temas. Pues seguimos en directo y vamos a hablar de esa misa funeral que se celebró ayer en Huelva en honor a todas esas víctimas del trágico accidente de Adamuz, 25 víctimas mortales. Estuvo presidida por los reyes de España, también acudieron ministros como el ministro Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero o Luis Planas, pero también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sin ninguna duda, el momento clave, el momento más emotivo fue cuando una de las representantes de las familias de las víctimas tomó la palabra y decía esto. El único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía. Gracias incluso a los que lo hacéis por agenda. Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas. Acompañaron a nuestros heridos hasta que estuvieron seguros de que estaban a salvo. Y luego nos acompañaron en nuestro lamento. Pusieron a nuestra disposición el sustento y el cobijo de esos amargos días, pero sobre todo pusieron todo su cariño, su entrega y su deseo de hacer que ese duro momento doliera un poco menos. Gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que acudieron prestos, como siempre, a la llamada. Hicieron lo que pudieron con la información y los medios de lo que disponían. Gracias por vuestra empatía, vuestra cercanía y vuestro afecto en los días posteriores. Gracias a la sanidad andaluza, sin duda sostenida por los profesionales que la integran. Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo. Yo sé lo que es intentar sanar el cuerpo de alguien que tiene el alma herida de muerte. Tuvo que ser durísimo, compañeros. Gracias. Gracias al personal y voluntarios de Cruz Roja que no han soltado nuestra mano en ningún momento. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Si no puedes consolar, acompaña. Gracias a nuestras instituciones que se pusieron de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia. Permitidme, no obstante, una crítica a la lentitud de la información, pues creedme, es mejor saber que imaginar. Gracias también, como no, a las pequeñas corporaciones locales, cuyos vecinos iban corriendo la voz de que algo grave estaba azotando los cimientos de la comunidad y sintieron nuestro quebranto como el suyo propio. Querida Pilar, queridos alcaldes, habéis demostrado que hay que ser grandes como personas para poder ser grandes como servidores públicos. Y gracias, infinitas gracias a Huelva, nuestra querida ciudad bendecida por el sol que no ha dejado de arroparnos de una forma extraordinaria.
haciéndonos llegar la grandeza de su amor y su propio dolor, intentando así que el nuestro fuera un poco menos desgarrador. Y así han ido pasando los días y el dolor va dejando paso a los recuerdos y nuestro corazón, aun con la misma espada clavada, empieza a esbozar pequeñas y tímidas sonrisas cuando 1000 estampas pasadas irrumpen continuamente en nuestra mente. Yo tendría algo más de pocos años cuando un día le pregunté a mi madre: «Mami, ¿tú cuánto dinero ganas?» Supongo que sería algo que hablábamos entre chiquillos. «Lo justo, cariño», me dijo ella, «porque lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío». «¿Y de quién es, mamá?», le pregunté porque no lo comprendía. «De los demás», me dijo ella. Así era mi madre, generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con sus sonrisas. Así era ella. Y es que lo que perdimos ese fatídico domingo 18 de enero no era solo una cifra. Eran vagones llenos de virtudes y defectos, eran vagones llenos de triunfos y derrotas, eran vagones llenos de anhelos y silencios, eran vagones llenos de esperanza. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren, pero son los 45 del tren. ¿Y nosotros? Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Somos las 45 familias que se abrazaron en aquel centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender en el lento avance de las horas que volveríamos sin ellos. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece. Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no los sueltes de tu vera, que no sientan el dolor, que no sientan la miseria. Que la Virgen de la Peña los cobije para siempre y en el abrazo del valle la vida venza a la muerte. Madre de la Almudena, Virgen que guía el camino, llévales el beso mudo, ese adiós que no les dimos. Remedios, Madre querida, Reina del Aljaraqueño, bríndales tus firmes manos que ya nunca tengan miedo. Madre del amor hermoso, Reina de la victoria, Dolores del negro luto, concédeles tú la gloria. Y guía también nuestras vidas, humilde Virgen del Sol, y que la misericordia lata en nuestro corazón. Haz que cese este dolor, Virgen morena del Carmen, llévate esta cruel espada con la espuma de los mares. Y tú, Virgen del Rocío, la que alumbra mis desvelos, la que siempre me acompaña cuando me rompo por dentro, abraza sus corazones y llévales un suspiro,
con una canción de amor por los años compartidos. Diles que tenemos paz y que seremos valientes, que el odio no nacerá en la rabia que nos crece, que volverán las sonrisas y seguiremos viviendo. Y este amor no morirá, vivirá de sus recuerdos. Diles tú, Blanca Paloma, pastora de la Rocina, que siempre lo sentiremos con el sol o con la brisa y que con fe esperaremos a que llegue ese momento en el que Dios nos abrace y así volvamos a vernos. Descansen en paz. Sin duda, un testimonio desgarrador. También se ha pronunciado Fidel, ya saben, ese andaluz que perdió a su madre en el tren y tuvo a sus hijos y a su hermano en el hospital, y lo ha hecho a través de una carta dirigida directamente a Pedro Sánchez. En ella dice: usted repite que su gobierno ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad. Hay que ser muy cobarde y no digo valiente para hacer esas declaraciones. Y mientras tanto se aplaza un funeral sin explicaciones, pero no se preocupe, el pueblo junto a la diócesis tendremos para despedir a las víctimas el funeral religioso que merecen. La mejor y quizás la única decisión responsable que le queda no es otra que marcharse antes de seguir dañando a una nación profundamente herida. Como decimos, estas son las palabras, la carta que habría enviado un familiar de una de esas víctimas al propio presidente Pedro Sánchez. Ahora sí, Marcos de Quinto. Sí, no, yo creo que es absolutamente importantísimo todo tipo de actos institucionales, y más en este tipo de actos institucionales, pues el mostrar educación y respeto. Cuando no se muestra educación y respeto, pues la verdad es un problema. Sucedió cuando ZP, no sé si os acordáis, que no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos y tal. Yo no soy practicante, pero ayer estuve en el funeral de una amiga de Gabriela Figar. Y bueno, yo cuando voy a un funeral me santiguo, conozco la liturgia y más o menos si estoy en un funeral pues estoy de esa manera. Otro tema es si no eres practicante pues no comulgues. Pero creo que hay un detalle que quería yo significar, que cuando entran los reyes, Felipe VI se santigua y la reina no se santigua. Y yo he visto a la reina utilizar yihad cuando ha estado en algún caso, en algún viaje oficial fuera de España. Y a mí me gustaría que la reina, que respeto perfectamente que sea agnóstica y respeto perfectamente que no comulgue, pero si estás en ese entorno, pues yo creo que haría bien también en haberse santiguado igual que hizo el rey Felipe VI. Era lo único que yo quería decir. Bueno, en su boda sí que comulgó, ¿eh? O sea, cuando se casó para pillar el trono, ahí sí. No, será más sacrilegio eso, Ya. pero fundamentalmente. Pero, a ver, a mí esta mañana en otra de las televisiones, no creo que fueran esta, me ha chocado mucho, porque lo han puesto adrede, ver las imágenes de la entrada en el show montado en Valencia y en el funeral de ayer. Los insultos en Valencia hacia un político determinado, pero que podría ser otro, y lo que pasó aquí, que no pasó nada. Y hombre, es evidente que eso puede definir un pueblo, pero sobre todo define a una filosofía política de alguien que azuza a un pueblo, que es distinto. Estaba guionizado, lo de Valencia estaba guionizado, era una producción de televisión española. Exactamente, y alguien picó. Claro. Pero bueno, ya se ve que esos famosos andaluces, que según algunos nacionalistas catalanes son muy corticos, pues no pican. Y tienen bastante más filosofía, como se puede saber. Claro, de Córdoba ha salido lo que ha salido históricamente, que no es poca cosa. Con lo cual eso ya para mí es muy chocante. Y después, a mí me ha parecido que los que sí han sabido estar, a pesar de lo que dices tú, Marcos, de la reina en este momento, ha sido el rey y la reina después, cuando han sido capaces de estar 50 minutos saludando familia a familia. Eso evidentemente se puede hacer como decía ella, porque lo llevas en la agenda, pero sigue siendo pesado igual. Porque en la agenda se puede hacer con 3 o 4, quedas bien y te las piras. Cuando llevas 50 minutos, que además es una actitud que hemos visto ya en otros sitios, y me parece que en eso sí saben estar en su papel. Cosa que el resto de políticos, sobre todo Pedro Sánchez, que no fue capaz ni de acercarse, y probablemente igual sobraban los que fueron, pues no saben estar ni en los sitios ni para nada. Esta chica ha dicho una frase y me he quedado... Hay muchas, pero me ha parecido una que es muy interesante. Dice, los grandes como personas para ser grandes como servidores públicos y viceversa.
Cuando uno es un miserable como servidor público, hay que suponer que igual es un miserable como persona. Bueno, yo lo que pienso es que no tendría que haber ido ninguna autoridad. Para empezar, me alegro de que se haya podido producir el funeral, misa funeral, y no el funeral satánico ese que querían hacer hace unos días, que menos mal que las familias se opusieron. Pero los reyes, pues para mí, ya sabéis lo que pienso yo de los Borbones, ya sabéis lo que pienso yo de la monarquía en general, y que en fin, que ojalá venga ya por fin la república. Pero la cosa es que, no sé si eso es republicano, lo digo claramente. Pero para mí los reyes perdieron ya mi respeto hace mucho tiempo, pero cuando ocurrió el accidente de Adamuz al día siguiente, que salió un familiar diciendo que los reyes habían pasado prácticamente de su cara, que los habían sacado de donde estaban para reunirse con ellos, y los reyes les dejaron plantados porque prefirieron irse con los políticos. Eso no sé si lo viste, y lo dijo un familiar, salió cabreado diciendo: es usted un cobarde, Felipe VI, porque ha preferido irse con los políticos antes que venir a vernos a nosotros, que estábamos llorando por nuestros familiares, y nos sacaron porque usted iba a recibirnos. Y él cogió el señor, ni siquiera se presentó porque estaba con los políticos. O sea, Felipe VI es un señor que encadena cagadas tras otras, o sea, que no hace más que decepcionar tanto los de un lado como los de otro, y que, en fin, su padre tampoco es que me cayera especialmente bien, porque me parece la misma... En fin, voy a decir un improperio, Parece que ayer se comportó distinto. Parece que ayer se comportó distinto. Sí, bueno, y ahí está el rey que está muriéndose, el pobre, que está ahí, a nosotros le salió una foto en donde están Emiratos Árabes, que está ya prácticamente en los huesos, y el padre y el hijo, todo orgulloso aquí de haberle quitado el trono. Pero en fin, ¿qué es lo que quiere decir? Que ni los reyes ni ninguna autoridad estaba a la altura de lo que ocurrió en ese funeral, y creo que las autoridades deberían de haberse echado a un lado, porque ninguna merecía estar con los familiares. Yo creo que está claro que la gente quería, o aceptó, o le encantó que estuviera el rey. Eso me parece que la gente. No, la gente que está, es decir, los familiares, los que estaban ahí, me parece. Podían no haber ido, pero yo creo que hicieron muy bien en ir, y que con ellos sobraba cualquier otra. Claro, porque estaban las cámaras, porque cuando iban a recibir los familiares, ahí no iban a entrar las cámaras. Entonces, si no hay fotitos dando besitos y abrazos a los familiares, pues ahí entonces ya los reyes no aparecen. No opino así. Como la foto esa que subió la Casa Real a la página web con el tren descarrilado detrás. Eso fue miserable. Pues es lo que hace la Casa Real siempre. Sé que no se ve otra cosa. Rosa Lerchundi, jefa de comunicación de la Casa Real, y, por supuesto, el jefe de la Casa Real. Lo que sí es que la Constitución, en el artículo 65.2, una de las pocas cosas que confiere al rey es la posibilidad, sin consultar, por supuesto, al Gobierno, de nombrar a todo el personal de la Casa Real. Y ni siquiera tiene que consultar. Estamos viendo esa fotografía, perdóname, Marcos. Esa. Ni siquiera tiene que consultar a Leticia sobre la persona de comunicación. Luego, yo creo que el rey haría muy bien si cesara de inmediato al jefe de la Casa Real y a la jefa de comunicación, porque los españoles entenderíamos entonces que él no apoya este tipo de cosas. Pero si no los cesa, estaremos todos pensando que todo lo que ha sucedido y todas estas meteduras de pata que pueden existir en la Casa Real son con su consentimiento. Yo creo que su manera de separarse de todo ello es cesando a estas personas de inmediato. Pero no y probablemente yendo a ver a su padre, ¿no? Pablo. Pero bueno, dejémoslo a ver. No sé si esa foto era una foto, era un fotograma o un vídeo, no me acuerdo. Pero bueno, era un vídeo, pero la cuestión es que era un fotograma de un vídeo que la Casa Real subió a la página web. Pero el caso es que sobre la misa funeral, vamos a ver, yo creo que es una misa funeral. Yo creo que poco o nada debería politizarse de una misa funeral, precisamente porque es una misa. La polémica sobre... Vamos, y poco querría comentar. Esa. Ni siquiera tiene que consultar a Leticia sobre la persona de comunicación. Luego, yo creo que el rey haría muy bien si cesara de inmediato al jefe de la Casa Real y a la jefa de comunicación, porque los españoles entenderíamos entonces que él no apoya este tipo de cosas. Pero si no los cesa, estaremos todos pensando que todo lo que ha sucedido y todas estas meteduras de pata que pueden existir en la Casa Real son con su consentimiento. Yo creo que su manera de separarse de todo ello es cesando a estas personas de inmediato. Pero no y probablemente yendo a ver a su padre, ¿no? Pablo. Pero bueno, dejémoslo a ver. No sé si esa foto era una foto, era un fotograma o un vídeo, no me acuerdo. Pero bueno, era un vídeo, pero la cuestión es que era un fotograma de un vídeo que la Casa Real subió a la página web. Pero el caso es que sobre la misa funeral, vamos a ver, yo creo que es una misa funeral. Yo creo que poco o nada debería politizarse de una misa funeral, precisamente porque es una misa.
La polémica sobre, vamos, y poco querría comentar yo, la verdad, en términos políticos. Sí que quiero comentar una cosa en concreto, pero bueno, sobre lo que se ha dicho. La polémica de Leticia yo no la comparto en absoluto, porque para empezar, cuando se presenta ante el altar, lo que hay que hacer es una reverencia, que es lo que hace. Y yo creo que no santiguarse, no es exactamente lo correcto, pero en cualquier caso yo creo que la actitud que mantuvieron ambos reyes es de respeto. Yo también soy una persona que no tengo fe, pero sí que, por desgracia, recientemente he tenido que ir a algún funeral. Y yo, por ejemplo, no me he santiguado, pero no por eso no he dejado de tener respeto, el máximo respeto precisamente a la persona que en ese momento había muerto por cercanía. Creo que el respeto se guarda de muchas maneras y en cualquier caso la misa es lo adecuado. Pero es crear una polémica innecesaria, porque si Felipe se santigua, esas cosas se consensúan antes. O sea, si Felipe se santigua y ella no, es crear una polémica innecesaria. No, yo creo que no. Yo creo que la polémica la generan otros, no precisamente no, porque ellos. Si tú ves a los reyes que llegan al mismo sitio y uno se asigna y alarde de agnosticismo. Yo creo que la polémica, yo creo que no es un alarde de nada. Yo simplemente creo que yo desconozco y no tengo ni idea si la reina Leticia cree o no cree, si es agnóstica, tiene fe o no tiene fe, o tiene dudas en la vida, no, lo desconozco. Pero realmente es que me da igual. Y yo creo que precisamente los creyentes como creyentes deberían darle la mínima importancia a que alguien se santigue, ¿no? Porque yo creo que en la misa, en la iglesia, cada uno vive su fe y su creencia y encima precisamente la religión católica tiene una serie de ritos o de costumbres que algunos cumplen varias, todas, parcialmente o a su manera. Yo creo que ahí no hay ninguna polémica en ese sentido. Yo creo que los reyes precisamente estaban ahí en nombre de todos los españoles que lamentamos estas muertes, las 45, enormemente. La misa yo creo que es lo lógico en España, es lo que acompaña a España y es lo que tiene sentido. La aquelarre que montarán, como el que hicieron en la Dana, pues para mí no tiene mucho sentido, seguramente para manipularlo de alguna manera. En el COVID también. Sí, pues para manipularlo de alguna manera yo creo que no tiene sentido. Sí que lo único que comentaría es que el presidente del gobierno no esté, yo más que en términos políticos o de huida, ¿no? De que no quiera estar, más que en eso, yo creo que es una falta de respeto a la propia institución de la presidencia del gobierno. Porque a mí Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, ni mucho menos, ojalá se marche lo antes posible, pero yo sí que respeto profundamente a la figura del presidente del gobierno. Igual que respeto a los reyes, igual que me dirijo con respeto a los reyes o al presidente del gobierno cuando hablo sobre él. Porque es una institución del Estado. Y yo creo que tendría que haber estado en esa misa simplemente por el hecho de estar en nombre de todos los españoles, exactamente igual que estuvieron ayer los reyes de España. Lamentablemente Sánchez, cuando hace este tipo de cosas, no se denigra a sí mismo, que a mí me da igual lo que se denigra a sí mismo, porque ya está completamente denigrado, sino que denigra a la institución. La institución está por encima de él. Es una cosa diferente, ¿no? Y yo creo que en cierto modo denigra a las instituciones de España, a España como nación, al hacer ese tipo de cosas. Pero vamos, en cualquier caso, creo que quitando ese comentario, es que poco o nada debería politizarse esta misa, porque no es ni el objetivo, ni el fin, ni para lo que está concebido. Es una misa funeral que, bueno, para honrar a los muertos y para acompañar a las familias, que yo creo que ahí se ve en la imagen, los reyes lo han hecho en nombre de todos los españoles. Julián. Bueno, es desgarrador el testimonio que hemos escuchado. No me puedo imaginar el dolor de las víctimas y efectivamente esto es algo que no debería politizarse, es una celebración religiosa por el eterno descanso del alma de todos los que murieron ese día. Yo, por supuesto, en mi esfera personal dedico desde que ocurrió el trágico suceso, mi misa diaria por su eterno descanso. Sí que me consuela haber escuchado a la mujer que estaba hablando en la misa decir que España, y en concreto Huelva, sigue siendo tierra de María. Me consuela saber que España, a pesar de todos y de todos, sigue siendo una nación cristiana y, por tanto, me alegra que dentro del trágico suceso que el homenaje que se haya diseñado sea una misa y no como decía Isaac, un ritual masónico y satánico de esos laicos que pretendían montar. En términos políticos me ha llamado poderosamente la atención la culpabilidad que asumen los políticos que estaban ahí sentados, que si os disteis cuenta entraron por la puerta de atrás para no ser abucheados. Y salieron por la misma. Eso manifiesta su grado lo comprometidos que están con este tema, tan es así que ni el responsable de la tragedia ni su superior jerárquico acudieron a la misa. Con lo cual es deleznable que los mismos que son responsables de esta tragedia estén sentados ahí con cara de cordero. O sea, es que el entorno de la vicepresidenta ha protestado
porque Juanma Moreno saludó a la gente al acabar el acto que iba con los Reyes, diciendo que no tenía que haber hecho eso porque habían consensuado no acercarse al público. Que una vergüenza. Sí, no, yo quería decir que la crítica legítima a las actuaciones de cualquier figura pública no implica en absoluto la crítica a la institución. Es decir, yo creo que se puede criticar al rey y a la reina por determinados discursos o actuaciones y eso no implica que uno sea antimonárquico. De hecho, además, yo he sido miembro del patronato del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York durante mucho tiempo. Por otro lado, es lo mismo que yo puedo criticar a Francina Armengol legítimamente por cómo lo está haciendo y eso no significa que yo quiera que se cierre el Congreso. Por supuesto que yo creo en la institución del Congreso, pero puedo criticar a la presidenta del Congreso porque lo está haciendo mal. Y de la misma manera, yo puedo criticar actuaciones de la Conferencia Episcopal, como por ejemplo la resignificación del Valle de los Caídos o esta posición que está adoptando respecto a la regulación, y eso no significa que yo niegue a Dios. Esto es muy importante porque al final la gente trata de acallar las críticas legítimas diciendo es que estás contra la institución. No estoy contra ninguna institución, pero sí puedo estar contra la gente que en estos momentos puede estar haciendo determinadas acciones en esas instituciones. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos analizando la actualidad que pasa, por ejemplo, por esa declaración de Óscar Puente ayer en el Senado. 1:10 del mediodía, seguimos aquí en directo, hablamos de Óscar Puente, esa comparecencia en el Senado a petición del Partido Popular durante más de 7 horas, que de hecho dejó varios titulares. Vamos a repasar algunos de ellos. Contra lo que se ha dicho en algunos medios, quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de 2 trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia. En lo que se refiere a la infraestructura, el accidente se produjo en un tramo que, como saben, forma parte de la línea alta velocidad Madrid-Sevilla, sobre la que se ha acometido una renovación integral. Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla, es impensable. Significa actuar de manera progresiva, ordenada y compatible con la explotación ferroviaria, sustituyendo aquellos elementos que lo requieran. Una comparecencia que estaba centrada en ese accidente de Adamuz, pero también el de Rodalíes. Y decía esto directamente sobre un servicio, el de Rodalíes, que el Gobierno tiene el 50% de competencia. ¿Que Rodalíes está muy mal? Sí. Nadie lo niega, yo no lo discuto, ningún triunfalismo, pero que estamos trabajando muy duro, invirtiendo mucho para intentar resolver esta situación, ustedes lo saben mejor que nadie. Esquerra Republicana lo sabe perfectamente, ha estado gobernando Cataluña los últimos años. Estamos en el mismo barco, estamos defendiendo los mismos intereses, que son los intereses de la clase trabajadora de Cataluña que usa Rodalíes todos los días. Por tanto, pongamos eso por delante y no nos hagamos trampas. Nosotros sabemos perfectamente el problema. El servicio de Rodalíes es pésimo, así lo llegó a decir al propio ministro de Transportes, Francas. Si no, debe coger el de Madrid. Porque decir que uno es pésimo y no decir nada del otro es como mínimo injusto. No, un pellizquito solamente. Recuerdo la frase que recordaba antes porque creo que es muy válida aquí. Hay que ser grandes como persona para ser grande como servidor público. Creo que con esta frase no hace falta que comente mucho más. Sí, yo creo que lo peor que está sucediendo en estos momentos en España, yo ya te digo, para mí ya no me parece que lo peor sea que sean corruptos o que sean incompetentes. Lo peor es que encima se ríen de nosotros en la cara. Y este hombre ha ido ahí al Senado a reírse de nosotros en la cara. Y seguramente que cuando ha salido del Senado habrá estado con su jefa de prensa y con tal, diciendo, joder, ¿cómo lo hemos hecho y tal y cómo hemos sacado de aquí? Entonces, esto es lo que realmente genera polarización e indignación dentro de la sociedad española. Entonces, cuando dicen, no, es que está todo que hierve y tal y cual, sí, porque actuaciones de ese tipo hacen que, lógicamente, la población, si se encuentra esta gente por la calle, pues le digan las lindezas que ya dicen al presidente del gobierno. Porque no se puede encima reír de la gente y decir falsedades y mentiras y quedarse tan ancho. Isaac. Es que yo creo que lo que ha dicho Óscar Puente le deja todavía en peor lugar. Es decir, que toda la línea fue renovada integralmente y aún así se ha roto.
Pues dime tú qué clase de renovación han hecho, o qué clase de revisión. No, es que fue revisada, fue renovada, pues ¿quién la revisó? ¿Un ciego? O sea, es que no entiendo quién ha podido revisar para que encima se rompa una vía. Es que no estamos hablando de que una catenaria ha fallado o que iba a máxima velocidad por una curva, no, es que es una vía que estaba partida, estaba rota. Y me parece, en fin, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, yo creo que Pedro Sánchez se va a cargar a Óscar Puente después de las elecciones de Aragón. O sea, lo tengo más que claro. Los independentistas han señalado ya, lo han puesto la diana a Óscar Puente y en cuanto pasen las elecciones va a ser cesado. Entonces, ahora mismo es un grano en el culo para Sánchez. Si os dais cuenta, le está usando el chivo expiatorio. Todo está yendo contra Óscar Puente. Pedro Sánchez está de rositas, está como si no tuviera nada que ver, si no fuera con él la cosa. Y todo se está centrando en Óscar Puente. Así que en cuanto se lo quita, se acabó el problema. Julián. A ver, 3 grandes mentiras que extraigo de todas las mentiras que ha dicho. Me voy a quedar con 3 de la comparecencia de Óscar Puente. En primer lugar, ha dicho que el sistema ferroviario en España es muy seguro. Se le olvida a este personaje que han muerto 45 personas en una recta. Como decía Isaac, no en una curva, no es que se haya muerto el maquinista y accidentes ocurren, es que han muerto en una recta. Significa que no es seguro si descarrilan 2 trenes en una recta. En segundo lugar, ha dicho que no se podía hacer mejor. Le doy una recomendación a Óscar Puente: si en vez de colocar a prostitutas y amiguetes en los puestos directivos de Adif, colocáramos a técnicos, a lo mejor se podría haber hecho mejor. Y en tercer lugar, ha dicho que se está invirtiendo mucho. Les voy a dar unos datos. En 2009 se invertían 6.500 millones para el mantenimiento de las vías férreas en España. En 2023 ha bajado a 4.000 millones. Pero es que resulta que en 2020, cuando se liberalizó el uso de las vías férreas, ha aumentado la demanda un 70% con la irrupción de transporte privado de pasajeros. Significa que no solo ha descendido la inversión, sino que ha aumentado la demanda, es decir, el uso, es decir, el desgaste, es decir, el tránsito en esas mismas vías, con lo cual se ha producido un gap insalvable que debería provocar en cualquier país serio no solo la dimisión de Óscar Puente, sino la división de todo el gobierno en bloque. ¿Y Pablo? Pues yo llevo estas 2 semanas siguiendo muy de cerca las comparecencias que ha hecho Óscar Puente, ¿no? Esas ruedas de prensa que ha hecho explicando cosas. Yo creo que hay un cierto paralelismo con el apagón, y es una cosa que no están calculando, que es que venga a dar información, venga a hablar sobre tecnicismos para intentar un poco engañar a la población en general, pero no se dan cuenta que la población en general hay gente que sabe de lo que están hablando, hay gente cualificada, ingenieros que saben del tema. Yo particularmente soy ingeniero aeronáutico y toda mi carrera se forma bastante sobre la fatiga, sobre la afluencia de los materiales, sobre las soldaduras que incluso he hecho en el laboratorio en la universidad, ¿no? Entonces, escuchar a este hombre decir las cosas que dice, pues está claro que es un cuñado hablando de algo que no tiene ni idea de lo que está hablando. En 24 horas ha pasado de estar tuiteando como un loco a querer prácticamente ser ingeniero ferroviario y empezar a dar lecciones, presentando gráficas y todo, hablando de aceleraciones en metro segundo, cuando las aceleraciones se miden en metro segundo cuadrado, o sea, haciendo cosas de estas, errores de bulto, que lo que hacen es quedar en ridículo, en mi opinión. Claro, es un poco lo que creo que está pasando con todos los ministerios ahora mismo. Tenemos a candidatos que les ponen de ministros para luego ir a unas elecciones y pegarse una hostia, básicamente. Y estos ministros no ejercen de ministros como tal. Óscar Puente lleva 2 años sin ejercer de ministro de Transportes. Está con el Twitter en la mano y de repente ocurre un accidente y quiere ser ministro y quiere saber lo que es una traviesa, lo que es una catenaria, lo que es un enganchón, lo que es una rotura por fluencia o por fatiga. A mí me parece absolutamente ridículo. Quizás, efectivamente, como decía Julián, pues hubiese ayudado que en los últimos años en transporte no hubiese habido todos los casos de corrupción, todo lo que estará por salir. Ahora resulta que las empresas están vinculadas, como no, a la renovación de esta vía. La empresa que hace el balasto parece ser que también estaba la mujer de Coldo trabajando en ella, o la mujer no sé de quién ya, porque esto es un cachondeo. Y me parece que lo que está quedando claro a la población en general y a la gente en general es que no es serio nada lo que se está haciendo. Lo que se estaba haciendo antes ni de la respuesta que se está dando. Y me parece que el que está quedando bastante en ridículo es Óscar Puente. Además, por cierto, esa apariencia que él quiere hacer como de técnico, como de que sabe de lo que habla, se sube a una atril y empieza a hablar de tecnicismos, me parece que no es exactamente lo que no tiene que hacer un ministro. Un ministro tiene que ser un gestor público, un político, que sepa gestionar su ministerio, que sepa sacar las cosas adelante, y a mí el que sea ingeniero, o que sea médico, o que sea cualquier otra cosa, me da exactamente igual. Lo que quiero es que se ocupe de su ministerio y que haga las cosas, efectivamente con mantenimiento previo. En España ha crecido mucho la red ferroviaria en las últimas décadas. El mantenimiento no ha sido así. Seguramente ha habido fondos europeos que venían destinados a construir nuevas vías ferroviarias y había que haber puesto el enfoque más en el mantenimiento, que es evidente, ¿no? Es decir, a posteriori todo el mundo lo sabe, pero es que lo criminal, por así decirlo, por parte del ministro de Transportes, de todos los 3 que ha habido,
es que se ha estado avisando durante muchos años por parte de los técnicos, que sí que hay. Yo he estado trabajando en mi anterior trabajo, yo he trabajado con gente de Adif y con gente de Renfe. Hay gente técnica cualificada, hay ingenieros buenos de verdad que trabajan en esas empresas. Lo que pasa es que no se les hace caso. Es que literalmente no se les hace caso porque están pendientes de qué, pues de la financiación que hay que hacer a Cataluña, el acuerdo que hay que llegar en el Congreso para poder aprobar una norma o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, lo que está clarísimo es que no hay seriedad en la gestión en este gobierno y, bueno, oye, hasta víctimas mortales hemos llegado a tener. Abrimos la página de la campaña electoral en Aragón. Ya saben, el próximo 8 de febrero se celebran esos comicios autonómicos. Ayer se celebró ese debate a 8 entre los 8 candidatos. Y ojo al titular que nos dejó Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular, sobre un posible trasvase del Ebro. Habrá un trasvase del Ebro, ni yo apoyaré un trasvase del Ebro. Un trasvase del Ebro, eso mismo decía el propio Jorge Azcón. Marcos. A mí me parece esto un escándalo, porque había, en la época de Jaume Matas, el Partido Popular, había un plan hidrográfico nacional que daba solución a la mayor parte de problemas en España. Y bueno, lo había hecho el PP y había finalmente tenido el consenso de todos los grupos políticos. Y bueno, no se entiende que Zapatero lo cancelara, no se entiende. Y en estos momentos, esto es como volver a la casilla de salida del juego de la OCA. Que Azcón diga esto, yo me quedo realmente alucinado. Estamos vertiendo agua desaprovechada a los mares cuando podríamos perfectamente volver a ese plan que se hizo en su día, revisarlo un poco, y yo creo que eso es lo que debería de hacer tanto el Partido Popular como Vox y tenerlo en sus programas. Pero hacer estas declaraciones, esto sí que es populismo paleto. Se cree que con eso a lo mejor, oye, pues en Aragón le van a votar más, y yo creo que eso ha sido un error, porque yo creo que Azcón, a mí me parece pues una persona mucho mejor que Guardiola, pero decir este tipo de declaraciones sobre el tema del trasvase del Ebro es no pensar en términos de país, no pensar en términos de país. A ver, que es un planteamiento paleto, no tengo ninguna duda, y que va en contra de todo lo que se consiguió en aquella época, que fue más bien milagroso. Pero sí entiendo que diga eso. Bueno, lo que no entiendo es porque dice nada. Exacto. Pero sí entiendo que lo contrario no lo puedo decir, y explicaré porque eso lo he vivido de cerca. Poco después de que el PP de Aragón, que estaba gobernando Aragón, aceptara el plan hidrológico con el trasvase del Ebro, hubo las siguientes elecciones autonómicas, el PP fue mandado a su casa entero. O sea, se quedaron 4 y el cabo. Y entonces, concretamente, el portavoz se llama Mesías, y yo hacía broma con él de esto, porque realmente había sido como crucificado. Y me contaban eso, o sea, el tema, en Aragón, ese tema es un tema que dispara alarmas. Entonces, si ayer dice lo contrario, se le ha acabado la campaña. Con lo cual, lo mejor es calladito, no decir nada, porque además no es un tema que esté encima de la mesa en absoluto ahora mismo, puesto que el plan este, que como recordamos aquí 70 veces, venía financiado por Europa enterito, resolvía el problema fundamental de España, que es la mala distribución, no la falta de agua, y alguien se lo cargó. Zapatero fue culpable, pero no dejaría muy viva a la presidenta actual del PSOE, Cristina Narbona, que era la ministra de Medio Ambiente, y que decidió poner desaladoras que son peores ecológicamente y que más creo que la mitad no funcionan y que sale carísima el agua. Pues fue un paquete de dos ineptos en eso. Probablemente por ideología se cargaron lo que funciona de un país que, por decir una cosa bien tonta, hubiera impedido que en Valencia se muriera nadie por riada, y por lluvia caída creo que no se murió ni uno de los que se murieron. Vamos a seguir hablando de Aragón, vamos a seguir hablando de todo lo que sí es debate, pero será justo después de la última pausa publicitaria. En pleno corazón de Madrid, aquí en la Puerta de Alcalá, en el Hotel Hospes, nace una nueva plataforma, Valores de nuestros médicos, creada por Adolfo Albistur, simplemente para acercar todos los problemas reales que tienen los profesionales sanitarios, y también es una plataforma, una iniciativa para los pacientes, para que sean conocedores de toda la historia. Adolfo destaca dos valores. El primero, el valor humano de los profesionales sanitarios y también de los pacientes, y el valor ético a la hora de ejercer. Adolfo ha creído conveniente dar voz a todos los médicos para que muestren a la sociedad cómo ellos trabajan y todos los problemas que están viviendo.
Valores de Nuestros Médicos nace una gran comunidad médica que lo que quiere es transmitir a la sociedad lo que realmente son ellos, lo que hacen por nosotros, tanto en investigación, tanto en avances, tanto en valores, tanto en cuidarnos y lo que realmente quieren ser, ¿no? Yo creo que hace años, unos cuantos, el médico era una figura muy bien reconocida y cada vez lo hemos ido devaluando más. Por tanto, para nuestros médicos nace comunidad médica muy potente y sociedad, y que juntos podamos hacer esa simbiosis tan necesaria para que la salud y la medicina vaya por el buen camino. Adolfo Albistur no ha estado solo en la presentación de Valores de Nuestros Médicos, se ha querido rodear de diferentes profesionales sanitarios que ejercen sus labores en diferentes servicios y están en día a día con contacto con los pacientes y con los problemas que están encontrando a la hora de ejercer su labor. Hace falta bajar la medicina al nivel del paciente, que el paciente pueda tener cercanía con sus médicos, pero que tenga una información veraz y que tenga una información que ha sido clasificada, que hemos visto que la persona que publica esa información es médico. A nivel humano es más de lo mismo, es que la realidad es que hay que ser humanos con los pacientes, hay que humanizar la medicina, y humanizar la medicina a veces es hablar el mismo idioma. Y eso la plataforma es la que puede ayudar mucho, porque podemos decir que hay médicos que pueden ejercer, que están preparados para ejercer. ¿Por qué se les cierran las puertas? Pues para hablar precisamente de valores de nuestros médicos está con nosotros Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, ayer fue esa presentación, danos más detalles de qué es exactamente esta plataforma. Pues mira, esta plataforma, como que se comentaba antes, es una comunidad médica, es decir, miles de médicos unidos para poner voz a lo que ellos quieren contar, ¿no? Evidentemente, y que la sociedad lo conozca. Entonces, lo que tenemos es una web. En esa web los médicos tienen un foro, que es, digamos, su parte, que ellos están ahí contando cosas, y luego a través de periodistas colocamos para que todo el mundo públicamente vea lo que el médico quiere comunicar. Porque los médicos al final lo que comunican es cuando les llamamos un medio de comunicación sobre algún avance científico, pero sí es verdad que muchas veces, y ahora hablaré un poquito del programa, no conocemos exactamente lo que quiere decir el médico, solamente cuando vamos, o a lo mejor imagínate que los vemos delante de un hospital, pues haciendo una manifestación, ¿no? Y no se entiende bien, y a lo mejor estamos pensando, es que quieren ganar más, es que no. Y es verdad que cuando tú analizas lo que están pidiendo, pues tienen muchísima razón. Entonces, es una gran comunidad médica, está abierto para toda la sociedad, que al final somos los pacientes, porque aquí nadie se libra, ¿no? Y vamos a ver cómo los médicos nos comunican cosas, en avances también, en sus inquietudes, en lo que ellos quieran comunicarnos. ¿Qué queremos conseguir? Que puede ser un poco utópico, pero creo que es cuando dices cuál es realmente lo que se quiere conseguir. Queremos conseguir que de nuevo al médico le veamos como esa figura que para conseguir ser médico ha tenido que estar estudiando mucho, que ha tenido que pasar unas pruebas para entrar a la universidad que son complicadas, cada vez más, que luego tiene que hacer un MIR, que después de 6 años, ¿qué carrera después de 6 años no puedes hacer? No tienes nada, no puedes ejercer, no existe ninguna carrera así, ¿no? Y luego en ese MIR entran de residentes, son los que están manteniendo los residentes toda la medicina pública. Y bueno, pues yo creo que por lo menos hay que reconocerles sus valores. Entonces, uniéndote a esto y hablamos del programa, esto nace de los programas que estamos haciendo aquí. Porque claro, yo cuando he estado 1 hora con un médico, incluso antes, ¿no? Y me dice, oye Adolfo, es que necesitamos que la sociedad conozca esto, ¿no? Conozca cómo somos, que realmente, porque no les da tiempo, que tú cuando vas a un médico tienes poquitos minutos y justo hablas de lo... Y muchas veces el médico lleva no sé cuántas horas y tampoco tiene... Entonces, bueno, pues a través de esa petición dijimos, vamos a crear una gran comunidad, un gran medio de comunicación que sirva para que esos médicos los vea la sociedad. Entonces hay una web que puede entrar todo el público, www.valoresnuestrosmedicos.com. Ahí vais a ver todo lo que los médicos nos cuentan, cosas muy interesantes, temas médicos, temas que a todos nos afectan, porque solamente vamos a colocar ahí lo que realmente sea para la sociedad.
y podéis entrar todos. Así que os invito, y el que sea médico, pues evidentemente se puede suscribir para estar dentro del foro. Es decir, un encuentro, un foro entre médicos, entre los profesionales y los propios pacientes, que muchas veces, como bien decías, necesitamos quizá más tiempo, nos surgen más dudas de las que podemos trasladar al médico. Eso es, lo has explicado perfectamente. Fíjate que yo he echado un rato y tú en un momentito lo has sintetizado. Se nota que eres periodista. Adolfo, y hablando de programas, es viernes y mañana sábado tenemos una nueva cita con Historia de Mañana Nuestros tenemos Médicos. una cita con una doctora que es cardióloga, se llama Lilian Gregorian, y el nombre de dónde viene, pues es Armenia, es de Armenia ella, ¿eh? Ella se vino con 14 años, gracias a que su madre tuvo la oportunidad de venir a tocar el violín, y ella se pudo quedar porque huía de un país complicado, un país que está ahí intentando mantener el catolicismo con estar rodeado por todos lados del Islam y de musulmanes, y nos cuenta su vida, su historia. Es una gran cardióloga, ha estado en el Gregorio Marañón, ahora está en el San Rafael, hablaremos evidentemente de cardiología, y también de Armenia, que es un país muy desconocido, pero que creo que va a ser muy interesante. Así que lo tenemos mañana sábado a las 9:30, y luego el domingo lo repetimos a la 1 de la tarde, a las 9:30 de la noche. Pues mañana esa primera cita a las 9:30 de la noche, que no nos lo podemos perder, con Adolfo y con Historia de Nuestros Médicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. No solamente por la labor que hace, sino también ahora por esa plataforma tan útil para todos. Muchísimas gracias. Nosotros retomamos ese tema con el que nos habíamos ido a publicidad, con esa campaña electoral en Aragón. Les decía que ayer había sido ese debate entre los 8 candidatos, y estas son algunas de las pinceladas que nos dejó. Con la vista puesta en el próximo 8 de febrero, los principales líderes autonómicos de Aragón se sometieron a uno de sus principales desafíos para convencer a los aragoneses de cara a la próxima llamada a las urnas en consecuencia de una falta de presupuestos autonómicos. Un debate electoral que rondó los 80 minutos de duración. Muchos puntos preocupan a la sociedad aragonesa, pero en el debate dirigido por Xavier Fortés, los bloques clave fueron la economía, el modelo de financiación autonómica o la vivienda, un tema que se postula como una de las principales preocupaciones de los españoles. El Partido Popular opta por 1000 viviendas más cada año. Mientras que el PSOE de Pilar Alegría defiende el modelo de financiación autonómica en relación con la vivienda. Yo lo que planteo, desde luego, como próxima presidenta de Aragón, es que con esos 630 millones de euros se pueden poner en marcha más de 4000 viviendas públicas al año. Por otro lado, Vox cargó contra ambos bloques políticos en esta materia. Pisos de menos de 30 metros, porque el PP dice que en 100 metros caben 3 pisos, y los ayuntamientos del PP y del PSOE no liberan suelo. Si no se libera suelo, no se puede construir. Mientras que, desde Podemos, son claros. Una apuesta decidida por la intervención del mercado de la vivienda. En asuntos relevantes para los aragoneses, como el trasvase del Ebro, desde el PP lo rechazan contundentemente. Si yo soy presidente de Aragón, nunca habrá un trasvase del Ebro, ni yo apoyaré un trasvase del Ebro. Por su parte, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, criticó la gestión de la sanidad y propuso medidas como un nuevo hospital materno-infantil, así como la reducción de las listas de espera. Por otro lado, Vox planteó un discurso en el que atacó duramente al bipartidismo. Y ahora el PP y el PSOE, nada. Lo más que hace el PP en el Ayuntamiento de Huesca es promocionar el Ramadán con un folleto. En el tema de inmigración, se mantuvo con una línea clara. Repatriación de todos aquellos inmigrantes ilegales que han llegado a nuestro país pegando un portazo en la puerta, devolución de aquellos que vienen a delinquir. En el minuto de oro... Solo existe un voto, una opción que frene a las derechas y que siga defendiendo a los derechos. Un voto y una opción que recorte, que evite esas privatizaciones y que apoye a los servicios públicos. Si me das tu confianza, no te fallaré. Tú, joven, que me oyes, que te han hecho elegir entre el exilio y la precariedad, cuando ves la España de tus padres o de tus abuelos que tenían trabajo, casa y coche, y ahora tienes paro, zulo y carril bici. Lo que hay que hacer es cambiar las políticas, porque se pueden cambiar las políticas y ser valientes y aplicar sentido común. Yo quiero un Aragón que haya oportunidades en los pueblos y en las ciudades, que haya más médicos, que haya más profesores. Quiero un Aragón que cuide a nuestras personas mayores, pero que también le dé a nuestros jóvenes un proyecto de vida. Un Aragón en el que se construyan más viviendas públicas, que cuide el campo, que cuide a nuestros agricultores y que defienda lo que es nuestro. El próximo 8 de febrero sabremos quién es. Sin duda, desde el punto de vista del telespectador, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista del ciudadano, es bueno que haya de nuevo este tipo de debates con los 8 candidatos, que los 8 candidatos participen, que puedan dar sus puntos de vista y que también presenten, en cierto modo, su programa electoral de cara a los 4 años. Julián. No sé si lo viste, ¿no lo viste? Lo vimos, por supuesto, lo seguimos con detenimiento apoyando a nuestro candidato Alejandro Nolasco, que lo está haciendo de maravilla. Varias consideraciones al respecto. Es cierto que gente
bien intencionada. Todavía nos dice, joder, es que la derecha tiene que estar unida, es que Vox tiene que pactar con el Partido Popular. Nosotros, en primer lugar, pediríamos que el Partido Popular pacte con ellos mismos, teniendo en cuenta que hay 17 partidos populares, incluso con posturas totalmente opuestas. Lo hemos visto, el propio Azcón decía que se opone al trasvase del Ebro y en Murcia el Partido Popular está pidiendo el trasvase del Ebro. Lo vemos, por ejemplo, cuando Vox pacta unas políticas con el Partido Popular en Valencia y esas mismas políticas son desdeñadas por el Partido Popular en Extremadura. Yo entiendo ese sentir de la gente que se preocupa por su país y que le duele como nos duele a nosotros y que por tanto pide que las derechas estén unidas. Pero me gustaría desmontar esa falacia porque la derecha ya está unida en torno a Vox. Todos los demás no son derecha y por tanto todos los demás no solo no trabajan por los intereses de España, sino que están frontalmente en contra de ellos. Decía el presidente Azcón que es que quiere un Aragón donde el campo y la agricultura en los aragoneses florezca. Pero si el Partido Popular votó a favor de Mercosur, que es el último clavo en el ataúd del campo español y en concreto el aragonés. Entonces, cuando el Partido Popular pacten entre ellos, se aclaren de cuáles son las políticas que quiere para España, en ese momento nos podremos sentar a evaluar las políticas que nos presenten como un conjunto, porque lo que estamos viendo es que cada vez se negocia con un Partido Popular diferente en función del líder o del territorio. Pablo. Bueno, está claro, las campañas electorales de aquí al 27 pues van a ser de Vox yendo contra el Partido Popular, da igual cuál sea el tema, pero bueno, eso ya es un tema de Vox. Yo creo que en ese debate y en esta campaña electoral se está viendo a una ministra que fue lamentable en educación, yo que llevo los temas de educación en la Asamblea de Madrid, la hoja de servicios que tiene es absolutamente lamentable. Todo lo que ha hecho ha sido cargarse la educación en España en muy poco tiempo y lo estamos empezando a ver en los jóvenes, la gente de las generaciones más jóvenes de España. Y bueno, pues con esa carta de presentación se va a Aragón y lo que lleva bajo el brazo es ese cartelito que a mí me gustaría que me mande, el de PP, PSOE y la financiación de Cataluña, porque me parece que es en torno a lo que está girando bastante estas elecciones en Aragón, con ese pufo económico que están queriendo hacer, metiéndole a todos los españoles, en particular a los aragoneses, para poder mantenerse ahí en la Moncloa. Y al margen de eso, yo creo que es bueno que haya esos debates a 8, se ven todas las posturas. Claro, en cada comunidad autónoma hay asuntos distintos que tratar, que no son todas las comunidades autónomas por igual, por supuesto, y cada campaña electoral, cada partido en su región tiene sus asuntos propios característicos de esa región. Y en definitiva lo que se ve muchas veces es a Pilar Alegría que está fuera de lugar. O sea, se ha ido a Aragón, que es su tierra, para estar fuera de lugar, lo que es una cosa un poco rara, ¿no? Ese acento que finge, no conoce los sitios, no conoce los asuntos, pues bueno, se está viendo y con este debate se ve una vez más. Isaac. Bueno, el Partido Popular no solo votó a favor de Mercosur, o sea, yo quiero recordar a Juanma Moreno eliminando 100.000 olivos y poniendo placas solares, que a menos que las placas solares tengan algún fruto que desconozco, yo creo que no tiene nada que ver con el campo. Y también yo quería, no sé si lo habéis hablado aquí, de la furibunda y deleznable campaña que está haciendo Hazte Oír contra Vox por el tema del aborto, que es que ahora están diciendo que es que el Vox no defiende la vida, que Vox está a favor del aborto, etcétera. No sé a qué viene esa campaña, imagino que es porque están apoyando directamente a Alvise Pérez, pero me parece absolutamente deleznable la forma de mentir. Porque no se te está escuchando muy bien desde casa. Vamos a estirar un poco la camisa, que yo creo que con eso lo tendríamos. Con el speech tan bueno que estabas dando. ¿Se me ha escuchado algo? Lo de que las placas solares no daban frutos. Sí, ahí, bueno, pues vale. Se te ha escuchado perfectamente, pero así no teníamos más problemas. No, que quería decir que me parece deleznable y furibunda la campaña que está haciendo la asociación Hazte Oír contra Vox, diciendo que no defienden la vida o que no defienden la vida en aquellas comunidades autónomas donde han tenido la oportunidad de gobernar, cuando precisamente Nolasco quiere declarar a Aragón en una comunidad autónoma a favor de la vida. O sea, directamente apareció el otro día una persona de Hazte Oír detrás de Abascal, gritando a Abascal que defiendan la vida, que los niños, los no nacidos. Creo que no hay un partido en este país que defienda más la vida que Vox, que de hecho tienen medidas pro vida en todas las comunidades autónomas donde han tenido algo de fuerza, pero bueno, es lo que tiene, pues al final se han decantado por un candidato que es Alvise Pérez, que curiosamente esta campaña que está haciendo Hazte Oír no la han hecho en otras comunidades autónomas, lo están haciendo ahora que se presenta Alvise Pérez, es lo que quería decir. Pues si puedo apostillar, me imagino que luego pensarás que el Partido Popular es el que está en contra de la vida.
Como muestra un botón, no como lo que muestra, pienso, es lo que como muestra un demuestra. botón, como muestra un botón, todas las comunidades autónomas de España, en general en España se gasta, esto es un dato que a mí me gusta mucho decirlo y que la gente lo conozca, en general en España se gasta del orden de, hablo de memoria, 12 veces más dinero en aborto que en ayuda a la maternidad, en general. Entre ellos Ayuso, que financia la clínica abortiva. Si Con 4 millones de euros al año, Ayuso paga clínicas abortivas privadas. Si queréis, ¿De qué estás hablando? De la defensa de la vida. Mira, el Partido Popular se alegró de haber perdido su propio recurso contra el aborto. Julián, pero es que habla Julián, tengo que acabar lo que estoy diciendo para callarte la boca. Lo que no puedes hacer es mentir a la la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es que son datos públicos, si quieres lo consultas. Si no quieres consultarlo y quieres ir al golpe argumentario y a decir barbaridades, que es lo único que hace Vox, tú lo sueltas. A la gente que está escuchando en casa le engañas y te quedas tan a gusto, pero la gente no es tonta. Y los datos son así. Y en la Comunidad de Madrid se gasta 8 veces más dinero en ayudas a la maternidad. El aborto, que hay que hacerlo porque es un servicio que se da, claro que tiene un coste, por supuesto. Pero precisamente la política pública... No lo he dicho yo, lo ha dicho Pablo. Coño, es que yo no sé si lo que tú pretendes es que se salte la ley. Pero te estoy diciendo que la política pública que tiene el Partido Popular es gastar 8 veces más dinero en ayudas a la maternidad para que las madres no tengan que abortar. Esa es la realidad. Que luego las mentiras que quieras poner encima de la mesa, las que te dé la gana, pero esa es la realidad. Me acabas de ratificar que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid destina dinero al aborto. Que destinen más a la maternidad, yo no lo he negado. Te estoy diciendo que estáis destinando 8 veces más. Que yo no lo he negado, que he dicho que destináis dinero al aborto. No lo he negado en ningún momento. O sea, por un lado ayuda a la maternidad y por otro lado abortar niños. Así es. No, es evitar que se produzcan los abortos. Pero si luego las financia las clínicas. Pero ¿cómo que financia? ¿Para qué las financias si los abortos...? Pero que el aborto se puede hacer en la sanidad pública o en una clínica. Eso es independiente. Y el coste lo tiene igual. El coste lo tiene igual. Vamos a ver. ¿Qué hace financiando clínicas privadas? Pero tú te crees que las cosas son gratis porque lo ponga una ley. O en la sanidad pública las cosas son gratis. Hombre, porque en otra comunidad autónoma en la que pueda estar gobernando, por ejemplo, Vox, se haga la sanidad pública, no tiene coste. Pero la sanidad ya está financiada, digo yo, ¿no? Y tú entiendes que todo lo que se hace en la sanidad tiene coste, todo, absolutamente todo lo que se hace. Pero la Comunidad de Madrid no es la encargada de administrar las partidas presupuestarias que van a cada cosa. Como cada comunidad autónoma. ¿Y por qué financia el aborto? ¿Y por qué financia las comunidades autónomas en las que ha estado Vox? Por cierto, se ha salido de los gobiernos autonómicos de mala manera cuando han estado, se han seguido financiando a través de la sanidad pública. Hombre, porque es el Partido Popular el que no ha querido ceder. ¿Pero tú tienes mínima idea de cómo funciona un Estado? Es que sí, bueno, que aquí ninguno tenemos idea. De lo que sí tenemos idea es de cuando el Partido Popular era un partido semidecente y recurrió a la ley del aborto, luego, 10 años después, perdió su propio recurso y salió Feijóo a celebrarlo diciendo que las mujeres habían ganado. Entonces, no engañes a la gente hablando de que el Partido Popular es un partido pro vida, cuando es más, Feijóo quiere blindar el aborto como un derecho constitucional. ¿De qué estás hablando? Yo te estoy diciendo que el provida se demuestra las políticas públicas que estás poniendo para que precisamente las mujeres no tengan que abortar. Pues de lo que tenemos muy poca idea sobre la cristianofobia y para hablar de ella y para hablar sobre todo de una charla muy interesante que se tuvo ayer en YouTube, estamos con María García del Observatorio Libertad Religiosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar precisamente de una cita importante que tuvisteis ayer a través de vuestro canal de YouTube en el que se titulaba Principios no negociables. Cuéntanos qué se englobaba dentro de ello y que además tenía como línea marcada esa cristianofobia que muchas veces no entendemos ni por qué ocurre ni dónde están los límites. Bueno, era una charla, no era en el canal de YouTube del Observatorio para la Libertad Religiosa, era en el canal de YouTube de abogados cristianos que bueno, han empezado a hacer una serie de charlas de este tipo y yo era la primera invitada. Y bueno, lo que tratamos sobre todo es que bueno, la palabra cristianofobia no está reconocida en la RAE. En cambio sí está antisemitismo, está islamofobia, pero cristianofobia no. Y creo que sería un avance muy importante que la cristianofobia estuviera reconocida en la RAE para que luego otros organismos internacionales lo reconocieran, porque, por ejemplo, la Unión Europea, la ONU o la OCE tienen expertos en antisemitismo y en islamofobia, en la lucha contra estas dos cosas, pero no contra la cristianofobia. Entonces, sería algo muy importante también, incluso bueno, a nivel internacional, pero también incluso para las víctimas, porque bueno, en el informe de ataques a la libertad religiosa que hacemos cada año en el Observatorio para la Libertad Religiosa, vemos que están aumentando los ataques a la libertad religiosa, que 2 de cada 3 ataques son contra cristianos. En cambio, nadie habla de cristianofobia. Nosotros somos de parte de las organizaciones del Consejo Asesor de la Oficina de Delitos de Odio. Y bueno, estas reuniones las preside el ministro Marlaska, nunca habla de cristianofobia, lo cual bueno, nos parece muy fuerte cuando estamos viendo los casos. Tanto en el año 2023 como en el año 2024
Hubo asesinatos de católicos en España. En 2023 el del sacristán a manos del yihadista en Algeciras, y en 2024 el de un fraile en Gilet. Entró un hombre diciendo voy a matar curas y dejó heridos a 6 franciscanos y mató a este fraile. Con lo cual, bueno, estos son 2 casos, pero estamos teniendo muchos ataques a iglesias. En Zamora en la última semana, por ejemplo, ha habido 2. Y es Zamora, que es una ciudad pequeña, entonces imaginaos en otros sitios. Entonces está habiendo muchos ataques y cada vez más, y en cambio la cristianofobia no se reconoce casi en ningún sitio. ¿De dónde creéis vosotros que viene este aumento contra el odio al cristianismo? ¿Por qué se está produciendo tanto en estos últimos años? Bueno, al final hay un sector de la sociedad y algunos partidos políticos que lo que quieren es eliminar la religión del ámbito público, sobre todo la religión mayoritaria, que es el cristianismo, y relegarlo pues, solo al ámbito privado, a las casas o a los templos, etcétera. Y además quieren imponer, como estamos viendo en los últimos días con el tema del funeral de las víctimas de Adamuz, quieren imponer como religión dominante o religión del Estado un laicismo beligerante. Todo eso hace que al final bueno, la población sienta como algo negativo las creencias de la gente, la fe, y lo ataque. Bueno, vemos que muchos políticos en sede parlamentaria atacan la libertad religiosa, pero eso también tiene sus manifestaciones en la calle, como decía antes, con pintadas en iglesias, con profanaciones, con violencia hacia creyentes, como hemos visto en muchos lugares. ¿Cómo se puede combatir? ¿Hay algún método para intentar frenar esta persecución? Creo que lo primero es la concienciación y, bueno, todo empieza siempre en la educación, concienciar sobre todo a los más pequeños. Por ejemplo, hicimos un informe sobre la discriminación que sufrían los sacerdotes, porque muchos nos decían que les insultaban por la calle, etcétera, pero, bueno, eso no se reconocía en ningún sitio. Y, bueno, algunos de ellos nos dijeron que había, en localidades donde estos sacerdotes eran párrocos, pues niños de 13 años que les insultaban por la calle, es decir, mucho empieza por la educación. Y luego, además de la educación, la concienciación, creo que es muy importante denunciar, hay mucha infradenuncia. Cuando estos ataques se producen, no podemos decir, borramos la pintada y ya está. O bueno, me han atacado, pero como es de mi día a día, pues nada, pasamos y ya está, hay que denunciarlo. Se puede denunciar, se hace la foto del correspondiente ataque, se denuncia, nosotros podemos ayudar a denunciar y luego ya, bueno, si se quiere borrar, si es una pintada, por ejemplo, si se quiere borrar, pero bueno, ya ha quedado registro. Creo que eso es muy importante, que quede registro y que se denuncie y que, bueno, cada cosa, cada hecho de este tipo que ocurre, haya una denuncia por medio, porque es verdad que es muy difícil encontrar quién lo ha hecho, pero al final, si no se denuncia, ahí sí que pasa como si no hubiera ocurrido. María, ¿por qué crees que cuesta tanto hablar sobre la cristianofobia? Porque al final se quiere eliminar, como decía antes, la religión del ámbito público, se quiere que los creyentes no se manifiesten como tal en la vida pública y se crea como una espiral de silencio en el que, bueno, la gente tiene miedo de decir que es creyente de una religión, y, bueno, la principal en España es la cristiana, y bueno, se va reduciendo esos espacios en los que los creyentes pueden hablar. Parece que las opiniones o las creencias de los creyentes tienen como menos peso que otras en el ámbito público, que se tiene que despojar de esas creencias para hablar de determinados temas. Por ejemplo, antes estáis hablando del derecho a la vida, pues es un ejemplo que parece que si eres creyente ya no puedes hablar del derecho a la vida. Y eso, pues eso, va reduciendo la religión a un ámbito privado y va imponiendo una religión laicista beligerante como religión principal, religión entre comillas, porque claro, no es una religión. Nos hablabas del ministro, el gobierno tampoco se pronuncia acerca de esto, pero incluso desde el Vaticano al propio Papa le cuesta incluso condenar esa persecución que están sufriendo los cristianos, porque hay este silencio por las partes más altas de las autoridades. Bueno, el Papa León XIV sí que en alguno de sus discursos, por ejemplo, en un discurso que hizo ante los representantes de muchos países, ante los diplomáticos, sí que ha condenado pues que esta persecución hacia los cristianos en diferentes países. Y la verdad es que
esta persecución en España es mínima comparado con otros países, como está pasando tanto en África como en Asia, incluso en algunos países de Hispanoamérica, como puede ser Nicaragua. Y hay que hacer un doble trabajo de condenarlo, pero a la vez un trabajo diplomático muy importante para que eso se reduzca, para hablar con las autoridades, para que eso no esté pasando. Entonces, al final, creo que es importante que se hagan los dos trabajos, pero es verdad que León XIV en algunos de sus discursos sí que ha condenado estos hechos. Un trabajo complejo el que tiene por delante Isaac Parejo. Bueno, hace 2 meses, no sé si aquí lo sabréis, que mis amigos Carlitos Magam y yo, que tenemos una asociación llamada Comando Libertad, hicimos una ruta hacia el Vaticano, pasamos por Zaragoza, por la Basílica del Pilar, hasta el Vaticano, nos presentamos en el Vaticano con 3 pedazos de pancartas denunciando el genocidio de los cristianos en África, porque creemos que la Iglesia no está haciendo todo lo que tendría que estar haciendo y no está condenando todo lo que tendría que estar condenando. A mí me gustaría que, si conocéis al arzobispo José Cobo, que es el que le entregamos una carta en el arzobispado pidiendo y que rezara por el alma de estos cristianos asesinados, y pidió también más contundencia, pues todavía no nos ha contestado, nos la recibieron la carta, nos dijeron que nos contestarían, pero todavía no sabemos nada. Entonces, a mí me gustaría también un poco de contundencia, aparte que encima yo ni siquiera soy creyente, yo soy agnóstico, yo fui al Vaticano por una cuestión de valores cristianos, y de que no se puede asesinar a la gente. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y de la forma en la que la Iglesia no está alzando la voz de la forma que tendría que estar haciéndolo. Entonces, yo creo que ahí tendríais que hacer vosotros un poquito más de presión en las altas esferas de la Iglesia, ¿no? Que parece que están preocupados ahora por otras cosas. A ver, nosotros es verdad que poco podemos hacer en las altas esferas de la Iglesia y de la jerarquía, porque somos una asociación no confesional, que nos encargamos de la libertad religiosa en general, con lo cual no somos una asociación que dependa de la Iglesia católica ni de ninguna otra confesión. En cuanto, lo que podemos hacer es, sí, tanto al cardenal Cobo o a cualquier persona de la jerarquía eclesiástica, decírselo, y así lo intentamos decir en todas nuestras conferencias o cada vez que entregamos un informe, tanto a un representante religioso como a un representante político, porque al final creo que hay que hacerlo en los demás sitios. Entonces, no tenemos vía directa con los cardenales. Claro, digo que vosotros tendréis un poquito más que nosotros somos una humilde asociación, vosotros sois... Nosotros también, pero sí que lo tenemos en cuenta. Y es algo que nos preocupa, claro, porque al final están matando a muchos cristianos en el mundo y hay que hacer mucha más presión. Y sobre todo, como decía antes, mucha más concienciación aquí mismo en España, porque se mira muchas veces para otro lado. Pasa con algunos medios de comunicación, pasa con algunos políticos, pero pasa en la sociedad en general, que al final no son temas que se hablan, no son temas que abren telediario normalmente, cuando es que eso se está matando a millones de creyentes, por ejemplo en Nigeria, y miramos para otro lado, no interesa. En cambio, lo comentaba justamente en la conferencia online que tuvimos ayer. Hay otras víctimas que parece que importan muchísimo y que están en todos los sitios y que tienen que estar ahí en todos los debates políticos y tal. Pero las víctimas cristianas parece que no importan. Y desgraciadamente, miramos para otro lado. La más alta institución, que es la que más le tiene que importar y no le da la importancia que tiene que darle, pues es normal que luego a la sociedad no le importe menos, digo yo. Julián Victoria. Efectivamente, María, Black Lives Matter hasta que son Christian Lives, entonces ya no matter. Yo quería darte las gracias de corazón por la labor que hacéis de alertar sobre lo que estamos sufriendo los cristianos en todo el mundo. Yo soy un fiel convencido de que la batalla secular y eterna entre el bien y el mal ahora es más cruenta que nunca, y creo que el cristianismo es el último faro de esperanza que le queda a la civilización cristiana occidental para frenar el avance de todas las fuerzas del mal que vienen a destruirla, porque es la civilización más brillante que ha existido en la historia de la humanidad gracias a la influencia del cristianismo, y por tanto creo que la labor que hacéis alertando de las masacres por cientos de miles de cristianos en todo el mundo es absolutamente necesario. Tú y otros católicos que siguen dando la batalla, por supuesto no me refiero a la jerarquía eclesiástica, sino a los católicos o los cristianos de a pie, que intentamos todos los días con nuestra fe y con nuestro testimonio alertar de lo que está pasando, y por eso gracias por estar aquí. Bueno, gracias por tus palabras, y creo que me habéis dado gracias por el trabajo. También dejo aquí el recado a los políticos, ya que creo que es importante
eso, que nos preocupemos de lo que está pasando en los países de África, de Asia, donde están persiguiendo a los cristianos, pero también de lo que está pasando aquí. Nosotros estamos promoviendo una ley de protección de símbolos religiosos, porque bueno, estamos viendo cómo aquí están tirando cruces, pues eso, se profanan iglesias y no pasa nada, etcétera. Entonces, sería muy importante que tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas se protejan los símbolos religiosos, sobre todo los que tienen mayor historia, para que bueno, no pueda salir gratis eliminar símbolos religiosos. Y también lo que pedimos es que se proteja los sentimientos religiosos, que no se elimine del Código Penal, porque bueno, parece que sale también gratis mofarse muchas veces de las creencias religiosas. Entonces, creo que ahí es algo que desde los partidos políticos podéis hacer y debéis hacer para que justamente esta libertad religiosa sea respetada en España. Coges el testigo, coges la nota, Por trasladas. supuesto, y animo al gobierno actual, esperemos que no duradero, de la Comunidad de Madrid para que proteja, por ejemplo, la cruz más alta del mundo, que es la del Valle de los Caídos. Bueno, una mentira más. Yo sí quería darte las gracias porque tuve la oportunidad de ir a la presentación del informe que hacen sobre el Observatorio de Libertad Religiosa. Ese informe está bastante bien porque es la defensa del ejercicio de un derecho fundamental en España que está grabado en la Constitución. Y si no recuerdo mal, en ese informe precisamente viene los ataques que se hacen a la libertad religiosa desde sede parlamentaria, siendo Vox el segundo o tercer partido político que más ataca a la libertad religiosa en España. Yo creo que es tenerlo claro. El segundo y el tercero son, bueno, el primero es el PSOE, Sumar. Sumar, y luego están Podemos y el PP, y luego ya más abajo está Vox. No. Vaya, los Ayuso, bulbos de la Ayuso ultraderecha. comparó al hijab al crucifijo, lo dejo como anécdota para los... Bueno, eso no lo hemos incluido como ataque a la libertad religiosa porque No, lo sé. está metido. O sea, es todo. equiparar cosas que no son comparables. Pues bueno, yo la verdad que recordaba otra cosa, pero bueno. En cualquier caso, creo que es fundamental. O sea, que muchas gracias. Gracias y eso, bueno, sigo comentando, muchas gracias también porque vosotros desde el grupo parlamentario habéis apoyado mucho este informe y bueno, creo que se pueden dar muchos pasos tanto en la sociedad como a nivel político para que la libertad religiosa en España se proteja cada vez más. María, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias también a vosotros. Isaac, tenemos pendiente que nos cuentes un poquito más todo ese viaje, toda esa travesía, pero me vas a perdonar porque nos hemos quedado sin tiempo, pero queda pendiente de empezar el próximo programa hablando de ti. Pablo, vas a volver con nosotros. Sí, claro que sí. Vas a volver con nosotros, ¿verdad? Sí, claro que sí, siempre. Julián, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos el fin de semana. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de estos días. Hasta entonces.